Muy buenos días, ¿qué tal? 17 de septiembre. Hoy vamos a hacer un programa. Estaba ya aquí cogiendo los calcetines de la poda, porque ya os dije que los calcetines que echas para podar, para otra cosa no los puedes usar. Yo voy a empezar de una forma distinta. Os voy a poner un vídeo que he grabado en el campo. Yo os voy a poner un vídeo de alguien hablando del campo. O quizá lo hago al revés. En serio, cuando veo estas cosas, pienso que quizá aleatoriamente cualquiera de esas enormes piedras que viajan por el espacio, si diera un golpe por aquí, a mí no me molestaría irme, me daría lástima por mis hijos, pero lo que más me jodería es que se quedaran los tontos vivos. Virgen Santísima, es que al reparto de cerebros no llega todo el mundo. Muy buenos días, vamos a empezar, musiquita, y os doy la previsión del tiempo y echamos unas risas con el tema de el campo, lo que es real, y el campo, lo que es irreal. Veréis qué risas. ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede cuando no hay agua? En una mañana cuando menos peculiar. Ahora ya que estamos pasado bien el mediodía, está cerca de ser las 3 de la tarde. Normalmente en estas fechas del año, en estas semanas, siempre lo digo, el día tiene varias partes muy diferenciadas. Por ejemplo, en agosto en Murcia, pues vas a tener 30 grados desde las 11 de la mañana, 32, 34, y se van a hacer las 11 de la mañana y vas a tener 29 o 30 grados. Muy constante. La diferencia es que una vez que ya llega mediados de septiembre y sobre todo en octubre, ya se nota bastante más, tú puedes tener una mañana como esta mañana que ha hecho un calor terrible de 32 grados con mucha humedad, y 32 grados para trabajar en el campo es calor en esta altura del año, y que luego en cuanto que llega a mediodía, a la 1, 1:30, empieza a moverse aire, más o menos entre las 12:30 y las 2 seguro que se va a mover aire.
siempre, todos los días, porque como se calienta mucho la masa de aire, inevitablemente el aire frío, el aire caliente, se produce esa circulación de corriente. Una mañana peculiar porque ha venido a visitarme un caballista, que no sé de dónde habrá venido con el caballo, y en esta finca donde empezaremos esta semana, pues si os dais cuenta, todos aquellos campos son campos que se han ido perdiendo los árboles, entonces hay extensiones inmensas de terreno donde se han arrancado los árboles. En esta ya se plantó, pero como quitaron el agua, pues ya pues se ha quedado la tierra que no se puede utilizar. Son bancales abandonados, abancalados que están totalmente abandonados. Y entonces las tierras que mi jefe antes ponía de grano, todas estas fincas ya ni se siembran. No se siembran porque no hay posibilidad de echarle ni una gota de agua. Luego tenemos, por ejemplo, esta cañada de aquí que va a terminar en aquellas placas solares, ¿vale? Pues esta cañada de aquí seguramente quizá debería de empezar o haciendo esta cañada hacia abajo para luego traerme la finca, porque lo que hay que intentar es ser muy eficiente a la hora de desplazarse, ¿vale? Siempre es muy importante la eficiencia en todo esto, porque yo trabajo a destajo, entonces cuando trabaja a destajo es muy importante. Yo llevo en el maletero, pues yo llevo 3 motosierras. Entonces yo tengo las 3 motosierras llenas de combustible y de aceite y salgo y me llevo las motosierras. Si se viene algún zagaz conmigo por las tardes, cuando no tienen clase, pues el zagaz que se viene conmigo, que voy turnándolo, pues el zagaz que se viene conmigo es el que me va a rellenar las motosierras. Cuando tengo 2 motosierras vacías, él viene y me las llena. Vaciar 6 motosierras, jornal echado. Entonces, claro, en estos bancales, donde hay una baja densidad de árboles, pues con 3 depósitos de gasolina hace muchísimos árboles. Por ejemplo, aquí hay pocas faltas, pero en esta finca, como se puede ver, aquí debería de haber árboles, que no hay. Entonces ahí se ven los hilos, pero los hilos deberían de empezar aquí. Pero aquí no hay árboles. Todos estos árboles se han secado. Se han ido arrancando con el tiempo. Y entonces te das cuenta de que hay muchas faltas. Si os dais cuenta, si lo miras, pues aquí hay uno, ahí falta otro, ahí hay uno, faltan 1, 2, 3, al cuarto hay uno. Entonces realmente, cuando tú gastas 6 depósitos de gasolina, pues tú has hecho una extensión de terreno vastísima. Y entonces, claro, no vas a estar moviendo el coche, porque seamos sinceros, en el campo te roban. Entonces terminas por... intentas estar lo más cerca posible del vehículo, de no perderlo de vista, sobre todo en estas zonas que hay diferentes alturas, porque no es la primera, ni la segunda, ni la cuarta vez que nos encontramos con el tema de que haya gente dando vueltas por el vehículo. Entonces opté por esa opción de, sobre todo en estas fechas que hace mucho calor, porque si no la lata de gasolina, a la temperatura que hay, ya sabéis que la gasolina entre 35 y 38 grados se bufa la lata, y bueno, pues es la forma en la que yo trabajo, la más eficiente para mí, ir a destajo y ya está. Luego hay fincas que tienen más claras que estas todavía, donde, por ejemplo, las fincas que están de allí hacia la otra mitad, allí hay espacios como campos de fútbol, donde a lo mejor en el espacio de un campo de fútbol hay 60 u 80 árboles. Entonces, no voy a gastar de ninguna manera, no hay horas para que yo vaya a gastar 6 depósitos de gasolina, porque el almendro no viene a mí. Yo tengo que ir andando donde está el almendro. Entonces, si yo tengo que andar todos esos kilómetros, pues mira, o sea, por eso mucha gente cuando me pregunta, ¿cuántos almendros se podan en una hora? Pues es imposible decírtelo, porque para eso te tenían que ser todos más o menos iguales de grandes. Deberían estar todos más o menos igual. No es lo mismo podar en llano que podar en cuesta. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno ya está más cansado que cuando está menos cansado. Aunque tú tengas un ritmo, no funciona siempre igual. Te puedo garantizar que cuando ya es el cuarto o el quinto día de la semana que vas podando, pues ya cuando ya llevas, tú ya vas cansado. No funciona. O sea, luego depende de la densidad de árboles, que los kilómetros que tú hagas, pues realmente el jornal es imposible decirte cuánto se pueden podar. O sea, no es como cuando tú metes un tajo de gente en una finca de limoneros, que están todos así, están todos hechos arbustos, todos se podan al mismo tiempo y todos se vuelven a podar al mismo tiempo, y el mismo tajo de tíos, pues más o menos sabes los árboles que hace al día. Por cierto, ya sabéis que os dicen, y hay mucha campaña de subnormales en las redes sociales de plantar árboles,
que plantando los árboles baja la temperatura y plantando los árboles salvamos el clima. Entonces, ¿por qué la gente quiere plantar un árbol? No sabemos cuál, de esos que van plantando los ayuntamientos, que la mitad se secan, y sin embargo a la gente no le preocupa que se talen olivos, o que se talen almendros, o que se talen algarrobos, o que se arranquen limoneros y naranjos por decenas de miles. ¿Qué pasa? Que esos no son árboles. O sea, tú tienes aquí entre 40 y 60 millones de cítricos entre Murcia y el sur de Alicante, y esos no son árboles, no producen oxígeno, no respiran CO2. Es para que entendáis cómo la manipulación lamentable y vergonzosa a la que estamos sometidos, pues la gente se lo cree todo, cuenta el rollo que te digan que tiene que contar y santas pascuas. Entonces, ya digo, este es un trabajo físicamente duro, porque tú vas todo el rato, yo siempre digo a la gente, para que entienda la comparativa, tú coges una garrafa de agua de 5 litros, cógete una garrafa de agua de 5 litros y la llevas en la mano. Entonces, normalmente un día de poda, tú puedes levantar la motosierra y mover la motosierra, vamos a poner una media de 2000 veces. Es así. Entonces tú puedes tener panza, porque yo no hago ningún ejercicio abdominal prácticamente, o puedes tener culo gordo, pero los brazos y los hombros y el cuello, pues no sé cómo decirte. Si te doy una castaña seguramente te vas a girar la cara, porque los brazos se trabajan mucho aquí, las muñecas, el antebrazo, todo esto trabaja mucho. Luego una cosa, no es lo mismo hacer leña, que cortas para abajo, donde apoyas la motosierra en el tronco, que podar hacia arriba. O sea, por ejemplo, estos árboles que son de tamaño medio, estos árboles son muy buenos para podarlos. ¿Por qué? Porque los árboles altos, como son los algarrobos, como son algunos olivos, se padece mucho la zona del cuello. Mi padre se tuvo que jubilar porque se le desgastaron las vértebras del cuello, como le pasa, por ejemplo, a los escayolistas, que tienen ese mismo problema, de que trabajan mucho rato así. Entonces, trabajar para arriba es una putada. Es así. Igual que, por ejemplo, para gente de mi tamaño, de mi envergadura, plantar cosas en el suelo es una putada. Es una putada porque, claro, un tío de 1,84 m, tener que estar plantando cosas en el suelo, eso para mí es un trabajo durísimo. Yo cuando estuve trabajando con las lechugas, cuando he trabajado con los pimientos, cuando he trabajado con los viveros de almendros, todos esos trabajos son terribles para una persona de mi tamaño. Entonces, este es un buen trabajo para mí. Luego, por la altura que yo tengo, que más o menos alcanzo 2,45 m con el brazo extendido, más la motosierra, pues hay muchísimos árboles que no necesito subirme al árbol. Es una cosa que intento evitar al máximo posible porque mis rodillas padecen mucho, porque tengo que estar enganchándome con el mosquetón y tal, porque yo no me puedo hacer un trabajo en altura jugándome a caerme, romperme una pierna o vete a saber qué, y entonces pierdo el jornal porque soy un autónomo. Entonces eso no puedo hacerlo. Intento arriesgar lo menos posible. De hecho, cuando tengo que hacer árboles muy grandes, lo que hago es traerme una escalera, intento que venga a echarme una mano a mi hermano o los hijos mayores, solamente para que me tengan la escalera o para que me pasen la motosierra de abajo arriba, porque eso de estar atándola con la cuerda, que yo llevo una cuerda para eso, todo eso se pierde mucho tiempo y tal. Pero todo eso que yo hacía cuando era un zagal, de trepar como un gato y saltar desde arriba, eso se acabó porque me he destrozado la rodilla y no puede ser. Entonces yo las tendinitis es algo que está a la orden del día. Ya cuando llegue noviembre ya empezaré a tener problemas, sobre todo aquí, de tendinitis. A mí me encanta este trabajo, te da el sol. Ayer nos cayeron unas chispitas, bueno, me cayeron unas chispitas. No sé, lo veo natural. Yo soy una persona que por suerte no me pongo rojo. O sea, yo puedo estar trabajando al sol y yo no soy de esa gente que coge un color, no me pasa, porque por lo que sea. Quizás si comiera más zanahorias, pues tendría más bronceado, pero a mí como no me gusta nada estar bronceado, intento venir muy temprano por la mañana o si tengo que echar horas por la tarde, venir a partir de las 4 de la tarde. Entonces yo vengo de las 4 de la tarde hasta las 8, por ejemplo, o a las 7:30, porque cuanto menos me quema el sol, mejor, porque yo soy una persona que tengo muchos lunares y me han salido muchos de estar trabajando al sol y yo la verdad es que padezco mucho con el sol, entonces me gusta venir muy temprano. De hecho, a esta hora estoy aquí porque he venido a ver la entrada de este bancal, o si empiezo por este bancal o hago esa cañada, porque yo ahora mismo estoy en aquella parte de allí. Entonces cuando termine ese bancal de allí, pues donde me mudo, que yo sepa que puedo dejar el coche en un sitio que esté a la vista y desde el que pueda hacer mucha tirada. Entonces, por ejemplo, en esa aquí se verá un camino que bordea el bancal,
pero cuanto menos meto el coche en medio de los bancales, pues menos lo rompo, menos tierra le entra con los fuelles de la distribución, en fin, todo eso hay que intentar llevar cuidado con eso. Entonces, si yo, por ejemplo, aparco en el camino que está en la orilla de esa casa, pues está cómodo para subir y bajar esa pieza de allí, pero aquí no podría llegar y no voy a estar moviendo el coche. Entonces yo aprovecho las marcas de las ruedas del tractor que ha cogido la almendra y del remolque que ha ido para descargar la máquina de almendra. Entonces estas marcas de las ruedas es lo que yo aprovecho para pisar, para dar la vuelta, para no clavar el coche, e intento que tenga acceso a mucho para que con la menos distancia llegar al mayor número de almendros, por hacerlo eficiente. Porque luego, después de esta finca, cuando termine aquí, tengo que ir a hacer otra finca, que esa sí está lejos, o sea, necesito prácticamente 1 hora de coche para ir y 1 hora de coche para venir. Entonces yo al propietario de la finca siempre le digo que el desplazamiento, la mitad, o sea, vamos a pachas. O sea, el desplazamiento es 1 hora de trabajo. Yo te regalo 1 hora de desplazarme, pero 2 horas de trabajo no. De hecho, si tú contratas una máquina para que venga a hacerte hoyos, la máquina te cobra desde que sale. O sea, tú tienes que venir un tractor con la pala y todo eso. Si el tío necesita 1 hora y media para venir o 2 horas para venir, esas 2 horas y 2 horas para irse, no te las va a regalar, no te va a regalar 4 horas de subida. Eso no funciona así. Entonces, una cosa que, bueno, pues yo me llevo muy bien con este señor y no tenemos ningún problema. Yo le hago las facturas quincenalmente del trabajo, sí, más o menos quincenalmente. Aquí donde estoy, pues seguramente pues le haré una factura de estas 3 semanas, porque así para cuando lleguemos a octubre le haré una factura, porque aquí va a haber más o menos 7 semanas, entonces pensaba hacer eso, 2 facturas quincenales y una de 3 semanas, es lo que calculo que va a haber aquí, y luego con el otro señor que tengo bastante más, aparte de la distancia, quieras que no, todo eso hace que se poden menos árboles, tiene unas fincas muy grandes, de almendros muy grandes, con mucha falta de podar, entonces ahí tienes que, cuando tú tienes que a un árbol darle 40 o 60 cortes, es un árbol muy grande que se lleva mucho rato, es así. Luego las ramas hay que tirarlas al suelo, o sea, todo lo que se queda enganchado hay que tirarlo al suelo, porque luego cuando viene el señor que las va a acordonar para que venga el sacarramas, ese señor no las quita del árbol. Porque si tú no tienes costumbre de podar, tú pasas al lado de un árbol y no ves una rama cortada. Yo la voy a ver a 300 metros porque mi ojo está entrenado para verlo. Pero yo llevo a gente conmigo que pasan y no la ven. Entonces es un follón porque luego esa rama que se queda ahí enganchada en el almendro luego se ve seca y eso es una cosa que es una calamidad. Luego no se pueden acordonar con mucho tiempo porque si sopla mucho más viento del que hay ahora, se esturrean. Entonces es trabajo perdido. O sea, digamos que es un trabajo. Escardar es un trabajo que hay que saber hacerlo. Depende del tipo de árbol, depende de la sequía, depende de donde esté el árbol, de muchas cosas. Entonces necesitan muchos años para aprenderlo. Una vez que lo aprendes, pues como todos los trabajos, pues lo haces fácilmente. Es como un señor que tenga que cambiarte el aceite, el filtro, cambiarte las pastillas del freno del coche, no sé qué, pues lo hace de memoria. De primeras no vas a ver, seguro. Pero llega un momento donde realmente pues, no le cuesta trabajo. Sabe que este coche lleva no sé qué filtro de aceite, o si gasta 15 o W40, lo que sea. Pues básicamente lo mismo. El tema de los jornales, pues el tema de los jornales en el campo, pues ya sabéis que más o menos están entre 56 y entre 52 y 56 euros al día el jornal. Y claro, a esto hay que sumarle que cuando tú trabajas por cuenta ajena es una cosa, pero cuando eres autónomo tú tienes que pagarte tu combustible, tienes que pagarlo todo, las herramientas las pones tú. Entonces el cálculo, digamos que cuando yo oferto un precio es calculando que tengo que pagar el autónomo de actividades agrícolas, que tengo que recaudar un IVA, porque el IVA agrícola está al 10%, pero yo la gasolina la compro al 21%, ¿vale? Entonces todo eso es un follón, todo eso es una mierda en este país que está hecho nada más que para sablear al que trabaja. Entonces digamos que yo lo que le hago o intento hacer es un presupuesto que a mí no me haga perder dinero. O sea, yo, lamentándolo mucho, yo no puedo ganar limpio al día 35 euros. ¿Por qué? Porque yo tengo un vehículo que se desgasta, porque cuando terminas de hacer la campaña ya has hecho miles de kilómetros, tienes que hacer, todo eso tienes que pensarlo,
Porque al principio me pillaba mucho los dedos y decía mi mujer, "Nena, pues si es que al final sí que no te queda dinero con los gastos y tal". Depende también de que tengas suerte, de que no tenga una avería, de que no se te rompa una máquina. Yo, por ejemplo, tengo 5 motosierras y uso 3. Tengo una vieja, pero tengo una nueva. Tengo una vieja que se puede usar, pero prefiero no usarla porque es muy follonera y tal, pero me vale de pieza de repuesto para la otra. La nueva, pues la nueva mi intención esta temporada es no estrenarla, porque esta temporada, por ejemplo, va a ser la tercera campaña de una, la segunda campaña de otra, ¿vale? Y una que tengo que es nueva, que apenas pues la arranqué unos días para usarla el año pasado. Entonces, no debería de hacer uso de la que tengo nueva. Todo eso vale dinero. Si tienes 15 cadenas compradas y afiladas y nuevas, si tienes mezcla y todo eso, vale dinero. Si tú compras 30 litros de gasolina para hacer mezcla, valen dinero. Luego otros repuestos como las bujías, como unos taponcitos de goma que llevan los depósitos de las motosierras que se suelen cambiar porque se gastan, valen dinero. Entonces, claro, este desastre que nos hizo la reforma laboral de Yolanda Díaz, pues hizo que yo ya no pudiera hacer contratos a fin de obra, de tal forma que los tapones, los guantes, las gafas, te las pagaba el que te contrataba, porque tenía la obligación de darte ese material. No tengo ropa de empresa, la ropa del trabajo pues la compro yo, por eso pues yo tiro de camisetas de estas de 4 euros, pantalones cortos de 3 o 4 euros, gasto lo menos posible, porque se estropea, porque se mancha de aceite, y la ropa de escardar solo vale para escardar, los calcetines de escardar solo valen para escardar, los zapatos que tú te lleves para escardar solo valen para escardar, porque se llenan de astillas de madera, y entonces mentalmente tú eres incapaz de meter los pies en los zapatos de trabajo si no es para venir al campo, porque empiezas a pincharte por todos lados y dices, me cago en la leche. Solo valen para eso. O sea, si tú luego tienes que ir a hacer otro trabajo, ese calzado no te lo pone. Por eso tengo calzado de seguridad que no tiene astillas de madera, pues si tengo que ir a hacer cualquier otro trabajo. Esa reforma laboral a la gente como yo nos hizo polvo, porque yo antes ganaba más dinero. O sea, a mí realmente antes de echar 5 meses de campaña de poda me venía de lujo. Me venía de lujo porque se podía ganar dinero, se podía ahorrar dinero y adelantar algo. O sea, yo, por ejemplo, dejaba pagar parte de los libros del curso que viene o pagaba por adelantado 3 o 4 meses de alquiler. Eso se acabó con esta reforma laboral. Claro, tú no le puedes subir al tío el jornal lo que no va a sacar de la finca. Entonces eso hace que mucha gente cada vez poda menos, o el propietario se busca a una persona que es poco profesional y se ven los desastres que se ven en la poda. Y yo lo entiendo. Yo no voy a criticar al que lo haga, porque realmente si tú a un kilo de almendra le sacas 1 euro limpio, ¿cuántos kilos de almendra limpio necesitas para pagar el jornal de la poda? ¿Cuánto necesitas para pagar al sacarramas? ¿Cuánto necesitas? ¿Entiendes? Entonces realmente este problema hace que este sea un oficio que se extingue, que se va a acabar, que yo tengo muy claro que mis hijos no se van a dedicar a esto, que salvo que haya una absoluta revolución en España y un cambio de mentalidad absoluta y un cambio en la dirección política y en este desastre de Europa, no va a pasar. Oh, perdón, que con el viento se va. Entonces, como no va a pasar, pues realmente yo, aunque los zagales vienen conmigo, yo nunca van a tocar una motosierra ni van a hacer nada, porque sería un follón. Entonces eso, cuando yo era un zagal era una cosa, pero a día de hoy no se te puede ocurrir eso. El mayor medio porque cumple 18 años en octubre y a lo mejor, pues bueno, cuando tenga ya 18 años, pues ya hablaremos de si le enseño a cortar un palo. Pero de momento no se me ocurriría. Que reposten, que me lleven las máquinas, que me las traigan, que me las recojan, que me acerquen el agua, porque así no tengo yo que estar echando viaje a la nevera, porque aquí hay que traer agua en nevera, sí o sí, te tienes que traer por lo menos 6 litros de agua, por lo menos 6 litros de agua con sus placas. Y nada, esto es el campo, es el trabajo en el campo, es un trabajo que siempre ha estado mal mirado. A mí la gente normalmente me llama mendigo o vagabundo por verme trabajar en el campo. Personas que no saben lo que es trabajar en el campo, que te dicen, pues llevas poco polvo para trabajar en el campo, como si para podar un árbol tuvieras que revolcarte por el suelo, como si estuvieras peleándote con un oso. En un país donde hay un desconocimiento y una incultura tan grande, es muy complicado. Entonces yo intento explicar las cosas para que uno por lo menos entienda, cuando tú te pides unas almendras fritas en un bar, que entiendas por qué las almendras son caras. Y si las almendras las quieres baratas, no te preocupes, que serán
a almendras que han sido importadas desde Estados Unidos, almendras que han sido importadas desde Turquía. En Egipto nos entra mucha uva, almendra no, pero de Egipto, de Turquía hay una cantidad de frutos secos increíble. Y luego nos va a empezar a entrar muchísimo de África y no vamos a poder competir porque un africano no te cobra lo que cobro yo, ni vive como vivo yo, ni tiene que pagar lo que pago yo. Entonces la competencia es absolutamente desleal. Que hay muchos socialistas que te dicen, bueno, esto se llama mercado global o el capitalismo, ¿no? Lo de la libre competencia. Entonces te quieren argumentar algo que es como el tema este de la plusvalía de Marx. Son temas que solamente los tontos lo quieren defender y lo quieren argumentar. Si fuese libre mercado, de verdad, yo no tendría la regulación que tengo, ni tendría que pagar el autónomo que pago, porque si yo tengo que pagar el autónomo que pago, y tengo que pagar el combustible al precio que lo pago, si yo tengo que cobrar lo que cobra un africano, si yo tengo que cobrar lo que cobra un argentino, si yo tengo que cobrar lo que cobra un turco, yo tendría que pagar lo que paga un turco, un africano de cualquier país o un argentino. Y entonces en las mismas condiciones veríamos si el producto qué precio tiene. Eso es libre mercado. El nuestro está absolutamente regulado. Todo. Esto que estamos haciendo aquí es agricultura ecológica total. Aquí no hay un pesticida, aquí no hay una solución jabonosa para matar los piojos, aquí no se mete nada de producto químico. Lo que dé la mata. Y lo que da la mata es poco. Muy poco. Y es viable poco o muy poco. Y cuando ya no hay forma de traer agua ni cerca, ya es absolutamente ruinoso. De hecho, para que sea absolutamente ecologista o ecológico, te obligan a que los márgenes no se pueden quitar las matas, que no se puede alterar lo que son las zonas entre piezas. Todo eso. Te vienen y te toman muestras de tierra que tú tienes que pagar el análisis en el laboratorio y te toman mínimo 2 muestras al año que las tienes que pagar tú. Entonces, si queremos competir, vamos a competir en igualdad de condiciones. Si yo tengo que competir con 2 manos atadas a la espalda, no es competir. Es lo que nos pasa y nos hemos acostumbrado a soportar de un Estado absolutamente intervencionista y lo que nos hemos acostumbrado a soportar de estas redes sociales llenas de censura. Bueno, me voy, que voy a ver si como, que esta tarde tengo que jugar a esto. Esto es lo que, digamos, es realidad, sin escenario, sin CGI. Esto es el campo. La luminosidad del campo, ya sabéis que entra aire, sonido, no es malo que haga aire. ¿Queréis ver lo que es mentira en el campo? Lo que la gente le gusta ver en las redes sociales. La diferencia entre la realidad y las tonterías. ¿Por qué estamos condenados los occidentales y por qué no sería malo que viniera el meteorito? Os lo explico. Si en algún momento tienes que podar un árbol, por el motivo que sea, te propongo este pequeño ejercicio. Lo tienes que hacer 24 horas antes de que vayas a podar. Fíjate de qué forma puedes tú cumplir con tus deseos, pero a su vez ayudar al alma que reside en los árboles a hacérselo más fácil. Todos los árboles tienen alma, son seres almáticos. Entonces, antes de ir a cortar, aunque pensemos que no tiene sistema nervioso central, que realmente es su savia, todo eso que sube por arriba y les da su sistema inmunológico, no tienen sentimientos como nosotros a nivel humano, pero sí sienten, oyen, vibran, se mueven, sufren y también mueren. 24 horas antes, si tienes que hacer una poda o efectuar una poda, por favor te pediría con todo el amor del mundo que ayudes al alma que reside y habita ese árbol. 24 horas antes toca qué ramas van a ser podadas, exactamente las que sean, para decirle al árbol, esta, y esta, te las voy a quitar, van a ser podadas mañana. Porque de esta manera lo que va a hacer el árbol en ese tiempo que tú le das y le brindas es ir quitando
toda esa energía vital que corre por él, toda esa savia, la va a ir quitando de las zonas en las que tú le has dicho, esto va a morir. Que mueran esas zonas, pero ya muertas por el propio árbol. Él retira su energía vital, su prana, su savia, y se quedan como zonas listas, zonas desprovistas de vida para que tú las quites, sin dolor, sin sufrimiento, sin esa sensación del árbol, del alma arbórea que habita el árbol, de me han cortado una mano, un pie. Así de fácil, así de sencillo. Luego ya él, en cuanto se corta, está actuando y vuelve a regenerar lo que tiene que ser regenerado. Tócale, dile cuál es. Él hará su trabajo, tú harás el tuyo, pero le quitarás mucho sufrimiento. No morirá energía viva. Y la propia vida del árbol volverá a hacer que vuelva a surgir. Entre medias, si le quieres cantar mientras le estás podando, si le quieres hacer reiki con tu mano, echarle un aceite esencial, para agradecer su labor si ha dado frutos, para agradecer el oxígeno que te ha regalado, que nos ha regalado. Gracias. Fruto, muchas comidas, mucha vida. Gracias por tu labor. Madre de Dios, si todo lo que me pase de malo en la vida me lo he ganado. Sí, mira, yo debería de irme a abrazar 300 o 400 árboles, tendría que marcar más o menos 5.500 o 7.000 ramas, que eso es un montón de aceite esencial. Y hacerle reiki. La cosa es que cuando uno hace estas cosas públicamente, básicamente lo que estás diciéndole a la gente es que eres más tonto que una piedra. ¿Vale? ¿Qué es lo que observa una persona como yo? Bien, lo primero que observo es que eso está mal cortado. O sea, tú no puedes dejar esto aquí. De hecho, cuando avanzas la imagen te das cuenta de que se han puesto a cortarlo. Si no sabéis, esto del centro está seco, el corazón. Y entonces lo que queda vivo es la parte de fuera del árbol. Un árbol no reacciona en 24 horas. Las constantes vitales del alma del árbol no funcionan así. De hecho, la savia va de arriba para abajo. Tú coges los nutrientes y los nutrientes, hasta que no les da la fotosíntesis en las hojas, no se reparte hacia abajo. O sea, no funciona así. Pero bueno, estas mujeres que no tienen ni zorrida lo que está diciendo. Esto es un árbol que tiene toda la pinta. Si os dais cuenta de que no tiene cruz y lo han ido pelando hacia arriba, es que este árbol lo van a arrancar, porque además se ve de fondo que esto es un bancal de olivos y este almendro, ¿no veis? Están los olivos, este almendro lo van a arrancar. Porque nadie deja un corte así. Eso no se ve en el campo jamás. Nunca. ¿Qué pasa? ¿Que vas a colgar ahí una tienda de campaña? Eso es porque has hecho un corte y la rama se ha desgajado y se ha rajado. Se ha roto. Entonces es básicamente porque no sabes podar. Si tú quisieras, porque este tronco está seco. Está seco. Entonces sí que esto retallaría en brotes verdes. A la vista está que esto es una marca aquí arriba de que ha dado con la cadena y lo han ido pelando porque esto lo van a hacer leña. ¿Vale? ¿No? Esto es madera que está rota. Esto un árbol no se puede así. Ella no lo sabe. Si os dais cuenta es porque tú has empezado a cortar y del peso se desgaja, se raja y se cae, básicamente. No tiene ni zorra esta señora. O sea, esto es un árbol que se ha cortado para hacerlo leña. Por eso están las almendras sin cogerlas en el suelo. Que por lo abierta que está la cáscara, pues esto será un árbol que se ha cortado entre agosto y septiembre. Porque además si le cae agua la cáscara de la almendra se pone negra. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? Si hay que hacerle más reiki a las cosas que se le hace poco reiki. Y sí, esta es la gente que en las redes sociales te cuenta estas gilipolleces, les parece gracioso y ya está. Espero que vosotros me contéis muchas cosas al número de teléfono 640 99 95 63. 640 99 95 63 es el mismo número de teléfono que había en Nacho Sí, pero yo ya he explicado muchas veces porque a mí me gusta porque hay que explicar las cosas muchas veces.
yo no puedo hacer radio todos los días, yo no puedo hacer 5 días de la semana, luego el fin de semana hago sí y por la noche colaboro con Miguel 2 noches a la semana. Yo, no sé, tendría que vivir aquí enganchado todo el santo día y tengo que irme a abrazar árboles, ¿no? Es que yo los podo luego y toda esa energía arbórea, arborícola, arborosa, pues la estoy jodiendo vivo, ¿vale? Entonces, audios, noticias, cosas que queréis comentar, cosas que queréis que comente, pues yo os agradecería que me mandarais las cosas siempre con coherencia, siempre con un uso inteligente. No es un teléfono para llamar por teléfono. Nadie te va a contestar nunca cuando llames a ese teléfono. 640 99 95 63. Muchísimas gracias. Y ahora, la previsión del tiempo. Martes 17 de septiembre. Lo que más o menos se espera para el mediodía. Una jornada de temperatura muy suave, con nubosidad, con lluvias. Una Galicia bastante despejada, con temperaturas entre 17 en la zona norte, en la zona más oeste 22, al sur 19, 16 en Lugo. El Lugo amanece fresco por las mañanicas, ¿eh? Oviedo nublado, una temperatura perfecta. Qué maravilla, Asturias, 17 grados, sol con un poquito de nubes. Luego en las provincias vascas, nubosidad y lluvias, menos quizá en San Sebastián. Navarra, 16 grados, sol y nubes. Si nos metemos en Castilla y León, pues todo 15, 17, 18 grados. Soria más fresquito con 13, sol y nubes. Salamanca 17, Zamora 17, Palencia 18, 15. El norte de Madrid con 16, el sur con 20, luego en Toledo 19, 21 en Cáceres despejado, 24 en Badajoz despejado. Prácticamente son todo pequeñas nubes de evolución en un día de temperatura maravillosa, es una temperatura extraordinaria, Ciudad Real con 20. Luego tenemos Huelva con calorcito, pero nublado, 25, Cádiz, la zona de 23, Málaga 25, igual que en Ceuta, 25 nublado, 23 muy despejado en Melilla. Tendremos Granada 23, despejado, 26 en Almería, que es la temperatura más alta que va a haber hoy en España, en Almería. Luego tenemos en Murcia, que vamos a rondar más o menos los 25 grados, Alicante 23, 22 en Valencia nublado, 22 en Castellón sol y nubes, luego Tarragona 20, 20 en Barcelona más nublado, en Lérida 19 nublado y en Gerona dan lluvias 19 grados. La zona de Aragón, pues la parte más norte va a estar más cálida que la parte más sur, que va a estar, bueno, van a ir por ahí. Entre 16, 17, 18, 19, sol y nubes. La zona de Huesca un poco más nubosa, lo que será Fraga, toda aquella zona. Lo que es la zona de Zaragoza, 19 grados, en Teruel 17. Pero a lo largo del día la temperatura se va a prácticamente igualar en todos los sitios. En las Canarias, 24 grados, sol, dan incluso posibilidad de lluvia en la isla de Gran Canaria. Ojito a eso, que eso en Gran Canaria es algo peculiar. Y en Palma de Mallorca dan nubosidad con lluvias y 22 grados. Esta es la previsión climatológica para el día de hoy. Bien, vamos a contar un montón de cosas. Y vamos a contar un montón de cosas de noticias y cosas que han pasado. Y vamos a recuperar algunas de las cosas que sucedieron la semana pasada, que no se pudieron comentar, porque igual que ayer os dije que hoy vamos a hacer el especial de López Obrador, y lo suyo sería cumplir con esto. Si bien es cierto que por el exceso de noticias y de todo lo que sucede en este país, que es excesivo, la parte de López Obrador la voy a hacer ahora para luego seguir con el tema de las noticias nacionales. Vamos a hacer una parte de noticias locales, que a mí me gusta sacar noticias de las que no suelen salir en la televisión y luego continuamos con el programa tal cual. Así que una pequeña pausa y hacemos el especial de López Obrador. Pues bienvenidos al hachazo. Así que os prometí hablar de López Obrador, un personaje realmente peculiar, un personaje realmente llamativo. Es un personaje que debería hacernos reflexionar al respecto de cómo son las políticas de ciertas personas, qué nos traen esas políticas a los ciudadanos, si es realmente lo que nos interesa y si esas políticas, que si os dais cuenta, cualquier candidato que sea de un partido,
el que sea, cualquier candidato que sea de un partido, y que ese partido sea socialista, por ejemplo, si ese partido es socialista y ese socialismo es para México, todos los socialistas planetarios van a apoyar a ese candidato socialista de México porque va a ser la mente colmena. De hecho, son fundamentales las campañas de Big Data en las actuales elecciones que se celebran en el mundo. O sea, tú puedes ver las elecciones en Chile, pues si el candidato es comunista, pues rápidamente pues los comunistas españoles apoyan todo lo que haga Boric, sea lo que sea. No hay ninguna duda, no hay ningún problema, porque es mente colmena. Y esto es realmente preocupante porque al final te das cuenta de que lo que se busca es un pensamiento único. Y el pensamiento único es muy peligroso porque realmente las condiciones de México son las mismas que las que tenemos en España. Un político español está preocupado realmente o es porque es muy favorable y muy bueno lo que le sucede a México si gobierna a la izquierda. En las elecciones mexicanas sucedió lo mismo que sucede en España, lo mismo que sucedió en Portugal, que es básicamente que las dos formaciones mayoritarias, digamos, vamos a asociarlo a Partido Socialista y Partido Popular, ambos tenían las mismas propuestas super progres, chupilerendis, insostenibles económicamente. Todo era más deuda, más subvenciones, más pagas, más ayudas, edades de jubilación cada vez más temprana, menor productividad, etc. La cosa es que López Obrador es un personaje que aquí en España ha hecho muchísimo daño. Y ha hecho muchísimo daño por muchos motivos, básicamente, porque cada vez que tenía un problema, lo achacaba a que los españoles habían robado el oro de México. Ha insultado, menospreciado, atacado brutalmente a España en todo momento y en toda ocasión. Y por supuesto, por supuestísimo, el gobierno de España le daba la razón. O sea, aquí nosotros veíamos a ministros, secretarias de Estado, todo lo que tuviese que ver con el comunismo, los que habían apoyado la candidatura, pues veían que este tío insultaba a España, empezando por Felipe VI, que fue incapaz de abrir la boca y decir, esta boca es mía, porque, oye, me parece que este no se está poniendo a caer de un burro. No. Daba exactamente igual. Lo que él dijera estaba bien. Y entonces, ante este problema, ante esta situación, pues vamos a ver cuál ha sido la maravillosa herencia de López Obrador. Un tipo vinculado al narco, un señor que tiene serios problemas con la ingesta etílica. Una persona que se toma más de las que debería de tomarse. O eso es lo que parece ser, porque de verdad da algunos espectáculos que son dignos de mención. Entonces, voy a poneros en situación, os voy a acompañar esto con unas imágenes, porque el refuerzo visual es importante para todo esto, y os voy a ir leyendo algunos datos de esta figura. López Obrador, ese personaje ridículo, ¿verdad?, que le encantan las obras públicas gigantescas. Ha conseguido hacer de la obra pública en México una ruina espectacular. De hecho, veréis que esto es algo que estamos muy hermanados. Todas las políticas estatales de fundir dinero están muy bien. Además, son súper ecologistas porque dicen, no, esto es que es muy ecológico todo. ¿Sí? ¿Y por dónde va a transcurrir el tren? No, por la selva. Por la selva. ¿Y cómo va a ser la obra? Pues aquí podéis ver en esta imagen, para los que veis o escucháis el programa, es una cosa, la imagen, pues el típico ancho, la anchura, estamos hablando de esplanadas de 40, 50 metros, de comerse bosques y tal, para hacer desplazar. Se han construido aproximadamente 1.500 kilómetros de vía de tren para ese tren maravilloso, para pasar por la selva, totalmente ecosostenible. En esos 1.500 kilómetros de tren, 1.500 kilómetros de recorrido, la media de pasajeros es de 1.200 personas. Y para que se suban 1.200 personas, utilizan 17 trenes distintos. Es una obra que no se va a pagar nunca, absolutamente ruinosa, que ha costado muchísimo más de lo que se presupuestó. De hecho, estos son los datos del propio gobierno. Desde que se inauguró el tren, se han subido 6.200 turistas. Y lo que es mejor, los usuarios que han utilizado la larga distancia, decir, bueno, vamos a recorrer este tren, han sido 240 personas. 240. El proyecto, según López Obrador, iba a hacer que el tren iba a llevar 22.000 pasajeros, que iban a gastar un montón de dinero y que incluso tenía posibilidades México de aumentar
a 75 trenes de la cantidad de gente que iba a vivir únicamente paseándose en tren por ese tren amazónico súper chupilerendi por allá por la jungla. Un tren súper ecológico. Los datos del gasto han sido espectaculares respecto de los miles de millones que se iban a gastar a los millones que se gastaron. De hecho, si vemos en miles de millones de pesos, cuando tú decías, no, es que el gasto iba a ser de 7.509 millones, 7.509 millones de pesos, y finalmente se gastaron 33.651 millones de pesos. Pero al final de la obra, y está todavía inacabada, de esos 7.509 millones, se han gastado 179.693 millones de pesos. No es que lo haya multiplicado por 2, ni por 20. Y todo esto ha sido a base de endeudar la economía. La economía mexicana ahora mismo se sostiene por su socio comercial, que es Estados Unidos. Todo esto lo potenció muchísimo Donald Trump, el imperialista Donald Trump, y resulta que el socialismo de López Obrador, esas tendencias comunistas, ese blanqueamiento de la violencia, del narcotráfico, pues resulta que viven y crecen económicamente gracias a estar enganchados a la mayor economía del mundo. El gasto en trenes súper ecológicos de 150.000 millones de pesos ha llegado a los 471.095 millones de pesos. Será una merma para el erario público mexicano durante años, porque es impagable. O sea, esto realmente no se puede pagar, no hay forma de mantenerlo en el tiempo económicamente, y esto siempre costará dinero. Es como las obras estas que hacemos nosotros de los tranvías, que tienen que estar las empresas cobrando los tickets aunque no los vendan. El tema de Pemex, lo de Pemex es una cosa espectacular. Os leo la noticia, dice: Pemex se hunde en plena interinidad del gobierno mexicano, pierde más de 12.800 millones de euros por menores ventas, y mayores costes. La petrolera estatal mexicana se ve afectada también por las divisas y sus ingresos bajan un 1,1%. Por menores exportaciones, pese a mayores ventas nacionales y el crudo más caro. El EBITDA es de 2.792 millones y baja la deuda, aunque siendo elevadísima. Bueno, ya vemos que López Obrador, que ha dejado a su heredera, es el muñequito de trapo, es el maniquí que va a manejar López Obrador. Pues la deuda, ahora mismo, la petrolera Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Entonces, la heredera, que se llama Claudia Sheinbaum, con todas sus políticas progresistas, pero todavía era algo menos progresista que lo que se supone que era el centro derecha del Partido Popular, que incluso proponía jubilar a los mexicanos mucho antes, dar muchas ayudas, muchas más pagas, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa espectacular. Este desastre de Pemex ha relatado deudas con los acreedores de 19.000 millones de dólares. Una deuda que en el año 2022 era de 9.000 millones de dólares. Y el gobierno mexicano lo único que ha hecho ha sido meterle dinero público. Hizo la planta petrolera más grande del mundo para el refinado de petróleo y finalmente han tenido que contratar expertos, tanto saudíes como estadounidenses, porque no había forma de hacer funcionar la macroplanta que habían construido. Todo esto generando una cantidad de empleo impresionante. El Pemex tiene una deuda de 94.000 millones de dólares. Cuando López Obrador se presentó a las elecciones, dijo que tenía un plan que en 5 años la petrolera más endeudada del mundo iba a ser súper rentable. ¿Qué es lo que ha hecho con Pemex? Llenarla de empleo. Meter a los amigos, conseguir arruinar de verdad la empresa para que sea imposible de gestionarla. El que va a ganar dinero con Pemex van a ser los estadounidenses y seguramente los saudíes. Habrá que saber cuál es la comisión que se ha llevado López Obrador. En 2023 perdió el 27,8% del negocio. El gobierno le perdonó el 50,2% de los impuestos. Sí, ya sabéis esto de los socialistas, que siempre hacen lo mismo. Nunca se gana más dinero en una empresa que cuando está el socialismo en el poder. Resulta que a Pemex, el gobierno, aparte de meterle dinero, porque además le aumentó en un 83,7% la utilidad cambiaria, le perdonó el 50,2% de los impuestos, con unas pérdidas que rozaron el 28% en la planta Pemex. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Este artículo es bastante bueno. Dice 90.000 millones de dólares para Pemex. Os lo voy a leer.
Dice, esta semana se revelaron los últimos resultados de Pemex para 2023, más allá de la alquimia presentada para decir que Pemex tuvo resultados positivos, que fueron apoyos fiscales y efectos contables. Lo más importante es lo que viene en la primera lámina de la presentación a los inversionistas en la llamada. En la lámina se detallan las transferencias y apoyos que Pemex ha recibido en lo que va de sexenio. Ya sabéis que las legislaturas mexicanas son de 6 años, no de 4. Parecerán cifras falsas o errores de conversión, pero no lo son. En aportaciones de capital, es decir, dinero del erario, transfirió a Pemex, o sea, del dinero público, son 870.000 millones de pesos. A esto se suman apoyos fiscales. El primero es por 500.000 millones de pesos. La reducción de lo que es la utilidad cambiaria, que es el derecho que Pemex nos debe pagar a los mexicanos por extraer nuestro petróleo, ya que es nuestro, no es de Pemex. Además, en créditos fiscales, es decir, la condonación de impuestos, el Estado le ha dado a Pemex otros 230.000 millones de pesos. Todo esto se suma a la estratosférica cantidad de 1,65 billones de pesos que ya se le habían dado. Considerando el tipo de cambio promedio entre 2019 y 2023 de 18,5, esto equivale a 89.000 millones de dólares. Poner esto en proporción, en 2023, el PIB de Venezuela fue de 92.000 millones de dólares y el de Costa Rica de 85.000 millones de dólares. En pocas palabras, el gobierno de AMLO ha transferido a Pemex el equivalente al PIB de Venezuela en lo que va de sexenio. Esto es lo que suelen hacer, esto es lo que suele pasar. De hecho, este artículo está muy bien y te explica realmente lo que pasa, pero es que además dice, ante la reducción de la calificación crediticia de Moody's, la semana pasada el director de Pemex declaró que Moody's inventa, porque esto es muy importante, ya sabéis que si te dicen desde fuera que esto es un desastre, que Moody's inventa escándalos para subir el coste de los créditos a Pemex. El verdadero escándalo es que los mexicanos invertimos el PIB de Venezuela en una empresa que hoy está peor que hace 6 años. La gran pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Alguna de las dos candidatas presidenciales piensa seguir tirando estas cantidades de dinero a la basura? Y si no, ¿cuál es el plan? Pues el plan, sí, es seguir tirando este dinero a la basura. Es un artículo bastante bueno, porque en algunos sitios se conserva algo de prensa poca. La ruina de Pemex. Pemex va camino a la ruina completa y esta recaerá sobre las espaldas de los trabajadores, pues la paraestatal se ha convertido en un barril sin fondo. El gobierno del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional ha provocado la ruina actual de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Luego tenemos Cementos Mexicanos, Cemex. En momento oportuno advertimos que sucedería, pero nos ignoraron. El pueblo debe saber que los gobernantes elegidos a finales de 2018 no escuchan razones, que solo emprenden infinidad de ocurrencias que resultan contrarias a la sociedad, que dicen beneficiar, y que nuestra oportuna advertencia de entonces sirva hoy para concientizar a los mexicanos de que una cosa es prometer las perlas de la Virgen y otro asunto significa cumplir lo prometido. Entonces, cuando te hablan de que en el sexenio te dice que Pemex tuvo pérdidas de 180.400 millones de pesos debido fundamentalmente a que los funcionarios del gobierno morenista adscritos a esta empresa desconocen la administración de los recursos energéticos. Esto es algo muy parecido a lo que pasa en Venezuela, de que la gente que trabaja en las petroleras no tiene ni zorra idea de trabajar en las petroleras. Esto pasa exactamente igual en Venezuela, donde los trabajadores que tenían algo de valía han salido. El gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, aquí ha habido muchísima, porque el PRI tenía una corrupción acojonante. Y entonces, claro, ahora mismo el mexicano tiene un serio problema. Están igual que los españoles. O sea, o PSOE o PP, pues imagínate. Entonces, claro, cuando la presidencia de Claudia Sheinbaum viene y te viene a proponer exactamente lo mismo, que es meterle dinero público, más y más dinero público, lo que son estímulos e inyecciones económicas han superado los 74.370 millones al cambio, que yo hice el cambio en euros, 74.370 millones de euros en estímulos. Las rebajas fiscales, la deuda que tiene Pemex supone el 5,6% de todo lo que es la capacidad de riqueza de todo México. Esta es la ruina que tiene. Además, lo bueno que tiene es que tiene una plantilla inmensa. Va camino de los 100.000 trabajadores. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues esto pasa con las empresas públicas, ya sabéis lo que pasaba aquí cuando antes estaba Telefónica y otras compañías. Todo lo que era público estaba sobredimensionado, como pasa con Televisión Española, como pasa con la TV3, como pasa con Canal Sur o Telemadrid. Todo lo público suele estar absolutamente sobredimensionado. Este artículo de Enrique Campos Suárez está bastante bien orientado
en tanto en cuanto a cómo el populismo o cómo el sectarismo o cómo se consigue crispar, porque el mexicano, la situación política mexicana es muy parecida a la nuestra. Daros cuenta de que López Obrador estuvo durante 20 años cobrando del Foro de Sao Paulo, luego Grupo Puebla, para llegar a la presidencia. Y el apoyo definitivo fue cuando Carlos Slim, cuando Felipe González, cuando el Grupo Prisa se trasladó para hacer una impresionante campaña en favor de López Obrador. Y ese fue el hecho diferencial que llevó a López Obrador al poder. Entonces este se llama quiebra a Pemex en nuestra cara y le aplauden. Y dice Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo contrario a lo que se tenía que hacer para salvar a Petróleos Mexicanos. Y a pesar de que ya metió a esa petrolera en un callejón sin salida de la mano que comprometió las finanzas públicas de su país, su feligresía se lo aplaude y se lo festina como un gran logro. Bueno, también habría que hablar del tema del aeropuerto, pero en esta ocasión no lo he metido porque realmente ya hay muchísimas cosas. Dice, Petróleo Mexicano fue entregada a este régimen como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Esa es responsabilidad de los gobiernos anteriores, pero también llegó a manos de la autollamada Cuarta Transformación, en el remedio en marcha de reforzar la parte sana que le quedaba a Pemex en la exploración y extracción de petróleo, olvidarse de lo improductivo y dejar los otros negocios a los privados. Pero no. En una evidente alucinación neocardenista, la decisión desde el poder absoluto fue confiarle Pemex a un agrónomo sin experiencia para ejecutarla, para que ejecutara de la manera más opaca posible las órdenes presidenciales de rearmar un monopolio petrolero sobre las ruinas de una empresa quebrada. Imposible. Hoy Pemex recibe transferencias de recursos públicos inmensas que ya comprometen las finanzas del país. Es una empresa en quiebra técnica que ha provocado quiebras reales entre sus proveedores a quienes no les paga porque ellos no tienen acceso a las arcas públicas. Pemex ya no paga impuestos y desde el descomunal poder presidencial insisten en que Pemex siga por ese camino en línea recta y a toda velocidad hacia el precipicio. La nueva puntilla, el epitafio, en ese documento revelado por la agencia Reuters, en la que nos enteramos de que Petróleos Mexicanos dejará de exportar 436.000 barriles diarios de petróleo a partir de este mes para tratar de echar a andar la refinería de los pantanos de Dos Bocas, Tabasco. Yo no os he puesto aquí imágenes. Si queréis ver esa refinería, lo vais a flipar. O sea, eso es una construcción digna de los faraones que no funciona. Han tenido que contratar técnicos de medio mundo porque han construido algo que no saben hacer funcionar. Esto le pasa exactamente igual cuando Bolivia dijo que ellos no necesitaban a nadie, que ellos eran capaces de sacar el litio. Años después de estar totalmente quebrados y arruinados, tuvieron que contratar técnicos externos porque eran incapaces de hacer la ósmosis ni nada que hiciera salir litio al final de la producción. Ojito con la fiesta. La empresa de todos los mexicanos perderá 33 millones de dólares en exportaciones que implicará una merma mensual de 1.000 millones de dólares para echar a andar el capricho presidencial de tener una refinería en su estado natal. Básicamente es así. López Obrador ha salido milmillonario de la presidencia. Milmillonario. Este cambio en el destino de la producción de petróleo crudo no agrega valor a las finanzas públicas, porque más allá del descomunal costo que implicó construir esa refinería y que ahora se tiene que pagar, está probado que es más barata la gasolina importada que la que produce Pemex. ¿Os acordáis que hace un par de años México se quedó sin gasolina? México no tenía medicamentos. Entonces era más fácil traer gasolina estadounidense que consumir la propia gasolina. Esto es algo muy parecido a lo que pasó en Nigeria, de lo que pasa en Angola y en otros lugares. De hecho, hubo un fallo informático de una empresa que gestionaba las válvulas de las tuberías y que tuvo que venir la empresa de Bill Gates a cambio de unos cientos de millones de dólares a hacerle un programita para que se abrieran y se cerraran las válvulas. Sí, Bill Gates tuvo que venir al rescate de la gasolina mexicana. No hay que perder de vista que Pemex ya había reducido su producción petrolera a su nivel más bajo en los últimos 45 años y ahora recortará la mitad de sus exportaciones. Pemex, como la dejará López Obrador, ya es inviable y además acercó al país entero a una crisis económico-financiera, todo en nuestras caras y lo único que pasa es que el 50% de los ciudadanos sigue aplaudiendo. ¿Os suena o no os suena? Grandísimo artículo, de verdad, de este señor. Yo me gusta leer algunas cosas. Enrique Campos Suárez, muy, muy buen artículo, muy sencillo, muy clarificador. Uno de los conglomerados más grandes de América Latina,
Ya sabéis que América Latina no existe, es Hispanoamérica. Lo de América Latina es un invento que sacaron los franceses para seguir con la leyenda negra. Uno de los conglomerados, el grupo Cars, más grandes e importantes de América, 41 años de experiencia formado por 268 compañías. Bien, estas empresas donde ha metido la mano el gobierno mexicano son una ruina, pero por supuesto son inclusivas, diversas, sostenibles, eco-friendly y gay-friendly. Es todo maravilloso. ¿Quién hace dinero normalmente con todo esto? Andrés Manuel López Obrador, ojito, perdió en el segundo trimestre de 2024 3.456.840.000 euros. Una empresa, la de Pemex, con 100.000 empleados. Ojito, porque aquí vimos a Pedro Sánchez decir que cuando él llega al gobierno dice que sube la bombona de butano porque hacía mucho frío en Japón. Luego hemos tenido problemas con la pandemia, luego hemos tenido problemas con la guerra de Ucrania. Y entonces la economía española siempre tiene que endeudarse más porque nos da cada vez más derechos y más privilegios, pero el problema básicamente siempre es un problema externo. Siempre el socialismo recurre a un problema externo. Andrés Manuel López Obrador, todos los fracasos y la ruina de Pemex son por. El año 2020 culpó al COVID. El año 2021 culpó a una tormenta polar en Texas. En el año 2022 a la guerra de Ucrania y así sucesivamente. ¿Quién es uno de los grandes socios de López Obrador? El multimillonario mexicano Carlos Slim pasó varios días en la zona junto al expresidente español Felipe González. Ambos estuvieron acompañados por sus respectivas esposas y participaron de un encuentro de empresarios en Uruguay. Hotel Enjoy. Por supuesto, aviones privados, etcétera, etcétera. Los visitantes abordaron el poderoso Jeff Grumman Gulfstream G650 que despegó en las primeras horas de la tarde de este jueves, capitán de corbeta Carlos Curbelo, y el multimillonario Carlos Slim puso fin esta tarde a su visita, tal. Luego dice que efectivamente Felipe González Márquez también se cogió otro pepino de jet privado, las cosas como son. Este es uno de los grandes consejeros y que ha amasado una fortuna. De acordaros que Carlos Slim llegó a ser el hombre más rico del planeta Tierra y que su consejero es Felipe González Márquez. Cuando España le mandaba, Felipe González Márquez como presidente, le mandaba 5.000 millones de pesetas a fondo perdido a nuestros hermanos mexicanos, estos que ahora dicen que le hemos robado el oro, ¿vale? Pues tal que así. Acordaos que Felipe González y Bill Gates fueron invitados ilustres a la boda de Carlos Slim. Ponían a Felipe González a la altura de Bill Gates. Vamos a ver desde cuándo viene esta amistad. ¿Que ha venido Carlos Slim a España a los toros con Felipe González Márquez? Por supuesto. Bueno, los toros es lo que no le gustan a Levis, este cuarto de hora. A lo mejor el otro cuarto de hora sí le gustan. El hombre más rico del mundo. Nadie sabe lo que ha generado con el señor López Obrador. Y Felipe González tampoco. Pero que a Felipe González le ha gustado el tema del petróleo se sabe desde lo que pasó en el chat. Una de las fuentes de ingresos que tiene el Grupo Prisa y Lo País es una gestión que se hace desde Francia, desde una oficina de París que tiene la sucursal bancaria en Suiza de un pozo petrolífero en el chat como pago. ¿Y os acordáis cuando llegó el populismo? Ay, mira, esto es muy bonito. Cena de homenaje a Felipe González como español universal en el año 2021. Por supuesto, el padrino de todo esto fue Carlos Slim. Crema de calabaza con lombarda, vieira y huevas de trufa, corvina con coliflor y espárragos, al aroma de mantequilla noisette, pastel de Irish coffee, teja de caramelo, cacao nardises, café de Colombia. En la bodega, viñas del Vero Chardonna y Laudate Dominum. Esto, por supuesto, con su autor, Paco Roncero. ¡Qué maravilla! Aquel tiempo donde Pablo Iglesias, que había venido a acabar con la casta, los de arriba, los de abajo, verás qué risa, que yo he venido a refrescarme esto de la política, decía Felipe González es el mayordomo de Carlos Slim y no nos da lecciones de democracia. Pero Pablo Iglesias siempre ha sido súbdito y lacayo del Grupo Puebla del Foro de Sao Paulo. Siempre ha sido castrista y siempre ha estado con las dictaduras venezolanas. Entonces, todos estos discursos, que me hacía muchísima gracia de que señalaban a Felipe González, que era el mayordomo, ¿verdad? Porque ya sabéis que él vino a cambiar la política, la casta y todo esto. Pero él nunca critica a López Obrador. No puede hacerlo. Porque los jefes son los mismos. Ojito con meterte con el que trabaja exactamente para los mismos. Quizá lo peor de todo esto no es el hecho de que Carlos Slim
haya sido y es conocido por ser el socio, el padrino económico de Felipe González, que aprovechó la presidencia durante 13 años de ser presidente para llenar España de corrupción, desmontar la industria, arruinar el país, las devaluaciones de la peseta, todo lo que sucedió, la llegada de las empresas de trabajo temporal, todo el progreso que nos trajo el socialismo de Felipe González, pero efectivamente, él siempre ha sido el monito de Carlos Slim. Siempre, siempre fue el monito de Carlos Slim. Entonces, claro, ¿era populista lo de Pablo Iglesias? Por supuesto. ¿Él iba a decir algo a alguno del Grupo Pueblo Foro de Sao Paulo? No, seguro que no. Otro de los grandes éxitos que ha dejado López Obrador, si os dais cuenta de lo que nos machacan normalmente hablando de la guerra de Ucrania, que no sabemos nada en cifras, no se sabe nada, pero luego nos hablan del tema de Israel y de Gaza, que es todo muy preocupante. Ya sabéis que sí o sí, uno de los de las banderas del comunismo y del socialismo es que desaparezca Israel. Ya lo decía Rubén Sánchez García, el Facu, el vividor de dinero público, decía que había que arrasar aquello, ¿no? Desde el río hasta el mar. Exterminar al pueblo judío. Pero que eso no son delitos de odio. Esto también lo decía Yolanda Díaz. Esto lo dice Irene Montero o Sira Rego. Da lo mismo. Daros cuenta de decir esto de cualquier otra cosa, de cualquier otro tipo de persona. Sería un genocidio y todo eso, pero bueno, a esta gente se le puede tolerar. Los datos de López Obrador son espectaculares. Después de echarle la culpa, a mí me gustó mucho cuando le echó la culpa a la tormenta polar en Texas, que eso afectó a la economía mexicana, por supuesto. Los datos de este señor, que ha dejado o que está ahora de forma interina esperando a que Claudia Sheinbaum, que es su muñeco de trapo, esto pasa mucho en muchos pueblos. O sea, por ejemplo, la alcaldesa de Miranda de Ebro es la muñeca de trapo del que realmente manda en el ayuntamiento. México y su petróleo perdió en el último trimestre 12.800 millones de euros. Esto y un déficit galopante, que es exactamente lo mismo que le pasa a la economía estadounidense, que no para de imprimir dinero, que tiene un déficit que no puede pagar, que necesita $1 billón para pagar deuda, de los más de 35 billones de dólares que tiene de deuda. España tiene que pagar entre 39.000 y 41.000 millones de euros de los intereses de la deuda. Por eso están deseando que la economía entre en deflación, que baje el precio del dinero, porque así seguiremos arrastrando la deuda más tiempo. Ya hemos conseguido ingresos récord y presión fiscal récord y van a seguir subiendo los impuestos. Hablaremos de la gente que es muy peligrosa en Twitter y en las redes sociales, que es el verdadero problema, es la ultraderecha, no la ruina. López Obrador, este que decía que había que dar más abrazos y menos balazos, este que decía, hizo aquella rueda de prensa espectacular donde le preguntaban, ¿y cómo va a combatir usted el narco? Y entonces él decía, ya pasó los tiempos. Si no hay violencia estatal contra el narco no hará violencia. O sea, dejar de que la policía y dejar que los agentes contra el narcotráfico dejaran de presionar a los narcotraficantes. De tal forma, ahora mismo en México está desplegado el ejército porque los narcos tienen incluso tanquetas que han ido comprando y se han apropiado de espacios del territorio mexicano que ya no pertenecen al Estado mexicano. Esto ha pasado en Ecuador, esto ha pasado en Bolivia, que tienen su propio estado, que es el Chapare, con su propio aeropuerto internacional para el narco. Esto ha pasado con las 3 rutas de la droga que ha querido cerrar Javier Milei y ya se ha encontrado con que tiene una región, una provincia totalmente controlada por el narco. Esto es lo que sucede en estos países. Esto es lo que está pasando en España con el narco. En España no hay ni un solo juez condenado por narcotráfico. Ni uno. Pero es que tú te vas a Eslovenia, Chequia, Letonia, en todos esos países hay algún juez que ha sido condenado por estar compinchado con el narcotráfico. En España ninguno. Aquí, el país que incauta 400 kilos de cocaína al día. Pues bueno, los datos de López Obrador son espectaculares en tanto en cuanto él vino a cambiar todo aquello. Porque claro, el gobierno corrupto del PRI, que eran unos corruptos de mierda, que hicieron auténticas tropelías, pues la gente dijo, pues ya vamos a votarle al otro. No más, ahora le votamos a la extrema izquierda, que fíjate que bien nos la venden en televisión. Correcto. Los datos de la muerte por narcotráfico en México, cuando López Obrador decía que todo eso era una vergüenza y hacía medidas populistas de esas de no de sortear el sueldo como hacen otros populistas, sino de que voy a vender el avión presidencial. Esas cosas. Asesinatos en el año 2015, 31.192. Asesinatos en 2016,
35.324. Esto era intolerable para López Obrador. Así que López Obrador, cuando llega al poder, dice, no, esto se va a acabar conmigo. Vamos a quitar la presión del narco, a ver si dándonos abrazos y menos balazos nos llevamos mejor. Asesinatos en el año 2018, 44.489. Asesinatos en 2019, 44.576. Asesinatos en 2020, todos encerrados, íbamos a morir todos sin el QR. 43.265. Año 2021, 43.964. Año 2022, 42.888. Año 2023, 42.013 asesinatos. Ninguno de los años de López Obrador ha conseguido las cifras de asesinatos de México. Si hacéis una pequeña suma, sin calentaros mucho la cabeza, vamos a redondear cifras. Estamos hablando de que con López Obrador hay 3.627 asesinatos al mes. Son más de 100 al día. 261.195 personas asesinadas en México. Mucha más gente que en la guerra. Multiplican ampliamente, multiplican por 4, multiplican por 5 y hasta por 6 las muertes en muchos conflictos armados. ¿Cuántos murieron en la guerra de Yugoslavia? Menos que en el narco mexicano. ¿Cuántos muertos se cuantifican entre Israel y Palestina? 6 veces menos que los asesinatos por el narco mexicano. ¿Habéis escuchado a alguien echarse las manos a la cabeza por estas cifras de la muerte y del asesinato y del desastre que es el narco? Por supuesto que no. ¿No ves que es de los nuestros, que es socialista, que es de los de levantar el puño? No sabe cantar la internacional porque suele ir ebrio, pero es muy simpático y campechano. Claro que sí. Ha dejado México como nunca. Un déficit acojonante. Y básicamente el progreso de México es silenciar 2.000 violaciones al año. No sonará esto de aquí de Occidente, ¿no? Y únicamente ser productor de la producción externa de lo que consumen los estadounidenses. Básicamente porque tiene un socio comercial muy potente. Entonces ha crecido su economía. El resto de lo que han hecho es crear una red clientelar enorme con decenas y decenas de miles de puestos de trabajo público, con una deuda y un perjuicio económico evidente, y que esto terminará como terminará el resto de los países, con su economía haciendo aguas por todos sitios porque es insostenible. Pausa y hacemos noticias locales y repaso de algunas cosas que se quedaron en el tintero de la semana pasada. Ahora nos vemos. Vamos a continuar con el programa y vamos a hablar de algunos temas que la semana pasada quedaron en el tintero, como es el caso de algunas de las intervenciones más elegantes que hemos podido ver. Por ejemplo, pudimos ver en Meteosojuela, La Rioja, el tren procedente de Madrid, que debería haber llegado a Logroño a las 21:30 horas, se encuentra parado hace 1 hora y media en Plasencia de Jalón, sin luz, sin aire acondicionado y sin nada. Me gusta mucho eso de sin nada. ¿Qué hago ahora con la cena romántica que le había preparado a mi mujer? ¿Quién me la trae a casa? Postdata, el vuelo a Madrid también cancelado. Gracias, Óscar Puente, por estar preocupado por todas las cosas que no tengan que ver con tu ministerio. Caos ferroviario en La Rioja. 2 trenes dejan tirados a centenares de viajeros. La culpa es de la ultraextrema derecha. La culpa es de las inversiones de Mariano Rajoy Brey. Total, si Pedro Sánchez apenas lleva 6 años y 3 o 4 meses de presidente del gobierno, no le ha dado tiempo de otra cosa que no sea de crear una red clientelar inmensa, de arruinar el país en más de 400.000 millones de euros, y que dice Óscar Puente que es que no se han podido comprar trenes, porque estábamos robándolo todo. Estábamos dedicándonos a los movimientos de tierras para facturar a los amigos. ¿De quién es culpa? Pero si es que en La Rioja antes estaba gobernando Conchita Andreu. Ah, no, pero es que ahora está el Partido Popular. La culpa es del Partido Popular, antes o después. Y si no, le echamos la culpa a Vox, que son los que nos estorban. Sí o sí. Y aquí paz y después gloria. ¡Qué desastre de país! ¡Qué maravilla de sectarismo absoluto! Claro que sí. Pero es que cuando uno es doctor en economía de mentira, que es un fraude. Por ejemplo, si yo estuviese metido en el Partido Socialista o en el Partido Popular, seguramente tendría 2 o 3 máster y me hubieran regalado una carrera. Es así.
Y si me aprietan un poco, un doctorado. Porque total, si los que me van a dar el doctorado son los mismos con los que yo luego voy a hacer negocios o voy a publicar un libro o cualquier otra cosa, se llama economía mamada circular. Esto es l'episodio de l'hora prima. ¡Qué maravilla! Recuerda que los trenes no funcionan en 2024 es culpa de Rajoy en 2017. Si a lo mejor no lo has entendido bien, la culpa entonces no es de los 7 años de Zapatero, la culpa es de Pepe Mari Aznar. Este que hablaba con acento tejano y que hablaba catalán en la intimidad. Sí, lo has entendido bien. Oye, es que en los últimos 20 años en España ha gobernado más de 14 años el Partido Socialista. El drama de las infraestructuras, la ruina económica, el endeudamiento, ¿de quién es culpa? Pues de los otros. Claro, son de la ultraderecha. El PSOE ha reducido 30 millones su deuda bancaria en 4 años, pasando de 45,4 millones en 2019 a 16 millones al cierre de 2022. ¡Qué maravilla! De hecho, esta foto es espectacular. Este que veis aquí con barbita, para los que estáis viendo esto y no estáis escuchando, este es el sinvergüenza de Jaén que fue a hacerle el trabajito salival a Puigdemont, junto con Santos Cerdán, el amiguito de Koldo. El de Jaén con Koldo fueron los que estuvieron negociando antes de la convocatoria electoral del 23 de julio, los que fueron a hacerle el trabajito a Puchi diciéndole no te preocupes que te lo vamos a dar tú, campeón, que te queremos mogollón. Luego, por ejemplo, esta que hay aquí al lado de Chiqui, porque aquí tenemos a Cristina Narbona, la de Pepe Borrell, estos que tenían suerte con la información privilegiada para el tema de la bolsa. Tenemos a Chiqui Montero, esta que ya era una delincuente absoluta cuando estaba gestionando Andalucía, que se le perdieron ya algunas cosas médicas por allí y dejó un pequeño déficit y tal. Pero luego tenemos esta que es joven, socialista y es muy bonita. Esta dice que 1 de cada 3 españoles paga por violar en España. Ya os la puse, creo que la semana pasada, una noticia del zamarro este, diciendo que 1 de cada 3 españoles paga por violar. Ahí la tenéis, en primera portada. Espectacular. Estaba Pablo Fracasado junto con el escupehuesos, que este se ha pegado al piro. Este sí que le gustan las criptos, es otro Wall Street Wolverine. Vamos a ver por dónde cogea. Pues Pablo Fracasado decía que, bueno, es que tanta convocatoria electoral, el Partido Popular estaba arruinado. Que iba a ser elegido presidente por agotamiento, porque es que no había dinero, porque las campañas electorales cuestan mucho dinero. Y sobre todo tener que estar alquilando jets privados para que Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, yo no sé, tiene una fijación con el tema de volar acojonante. En 2022, 16 millones. De hecho, de esto presumía José Luis Ábalos, de que había cogido un partido socialista con unas deudas de mierda, que estaba arruinado hasta las trancas y tal, por culpa de los que estaban antes, pero que había llegado Pedro Sánchez, que él era el secretario. Ábalos era el supercolega de Sánchez, el que iba con Koldo y Santos Cerdán en el coche. PSOE y PP los partidos más endeudados, con 52,4 millones el Partido Socialista y 38,5 millones de euros según el Tribunal de Cuentas. Luego Izquierda Unida y Sumar, que tenían que devolver dinero del que habían cobrado en subvenciones por el tema de seguridad, de los choferes y todo esto. Izquierda Unida es el partido más multado en España por utilizar dinero en efectivo, de dudosa procedencia. Claro que sí. Los más endeudados sobre la agencia tributaria. Me cago en la leche. Esto salió el 2 de octubre de 2023. Y te dice, el PSOE disparó su deuda con los bancos en más de un 77%. Entre 2022 y 2023. Ojito. Pero la deuda con los bancos es porque los bancos le dan dinero porque saben que van a tener cargos. Y me gusta mucho la foto que han elegido para meter a la Botín, que ya sabéis que Santander ha promocionado siempre todo lo que tenga que ver con el comunismo, con el socialismo radical y toda esta bazofia. Los socialistas deben a las entidades de crédito 27,6 millones de euros. Un año antes eran 15,5 millones. Los ingresos generados por los afiliados bajan, además, un 7,9% de un ejercicio a otro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo es esto posible? Pues porque los trajes hechos a medida, todo lo que consume Pedro Sánchez, sus retoques estéticos, todo lo que viene alrededor de esto, dice mucho. Pero es que además tenéis que ver los bancos con los que tiene préstamos. CaixaBank, el poder de CaixaBank, de Narcís Serra, lo que siempre ha hecho el Partido Socialista. El Santander,
BBVA, Ibercaja, Sabadell, Cajamar, Unicaja, Abanca, el pelotazo de Abanca, ya digo, se merece un serial. Caja Rural de Jaén. Sí, os he comentado antes que ese que había ahí detrás, que está en Jaén, que es amigo de Zarrías. Caja Rural de Jaén. Se llama Economía Mama Circular, por si no lo sabíais. Caja Rural de Teruel, Eurocaja Rural, Caja Rural de Zamora, CaixaBank, Caixa, Colonja y Caja Almendralejo. Y todas con un tipo de interés que oscila entre el 0 y el 8,7%. Tiene préstamos al 0%. Dicen los socialistas que estas fluctuaciones se deben a que la deuda electoral se encuentra respaldada por resultados electorales y su periodo de amortización es de 1 año o menos, al coincidir con el cobro de las subvenciones electorales correspondientes. Lo de las subvenciones electorales es algo que Alvise Pérez no le ha explicado a sus votantes. Donde está la pasta es lo que te pagan por cada voto que te recoges. Si bien la deuda ha aumentado, tened por seguro que el Partido Socialista en el Parlamento se aprueban subirse las subvenciones al partido y aquí se paga todo. Se lo paga todo. En el PSOE se han dado de baja 15.349 carnés de militancia desde que Pedro llegó a la Secretaría General. Las donaciones han descendido, porque la gente también le mete dinero aquí. Además, los políticos suelen donar dinero para que luego ellos, ese dinero y esos micropréstamos que suelen hacer los políticos al propio partido, terminan en algún cargo público cobrando dinero público. Es básicamente. La gente ha donado al Partido Socialista, no es broma, 21,5 millones. Ahora solamente han donado 19,8 millones de euros. Yo hago un crowdfunding con David Santos y no tenemos cojones a llegar a cubrir gastos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto le pasa al Partido Popular exactamente lo mismo. De hecho, Feijóo ha saneado algo las cuentas del Partido Popular. Pero aún así siguen estando endeudados. Y entonces los bancos le dan dinero al que se endeuda. Los bancos le dan dinero al político que va a decidir cuánto dinero público se otorgan a sí mismos. Es una puñetera vergüenza. El expolio, el saqueo, lo que estamos viviendo, es culpa nuestra. Ellos, en octubre, dicen que tienen que aumentar la partida porque los votos se pagan. Los votos que tú recoges se pagan. Tienen un precio. El voto nacional, el voto de las autonómicas, todo voto se paga. El voto europeo vale dinero. Luego están las subvenciones. Luego, dentro de las corporaciones, los ayuntamientos, por ejemplo, todos los ayuntamientos tienen sus partidas para los partidos políticos. Entonces, cuando tú tienes un partido político y con 3 o 4 diputados a lo largo de una legislatura, te puede recoger 4 o 5 millones de euros, aparte de los sueldos que se llevan los diputados, si no vemos el problema que hay. Y daros cuenta que cuando algún partido ha dicho de que los partidos tienen que dejar de recibir subvenciones públicas, luego la gente dice, sí, pero vosotros las cobráis. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese partido? ¿No cobrarlas? ¿Competir sin dinero en las elecciones? ¿En serio? ¿Sabéis las subvenciones que cobra el Partido Socialista? El Partido Socialista puede cobrar 18 millones solamente en el Parlamento, si le sumamos el Senado. Pensad que cuando Podemos tenía 71 diputados, se recogía más de 30 millones de euros de dinero público. Más de 30 millones. ¿Es que no os acordáis de la sede de los más de 2 millones de euros? Una sede de más de 2 millones de euros. Cuando lo hizo Vox estaba feo, pero cuando lo hizo Podemos molaba mogollón. Es cierto que al mismo tiempo se compró el chalet de gala a pagar, billetinaja. Y esto de los partidos políticos, de las subvenciones de los políticos y de los sueldos de los políticos, contrasta con ser periodista lameculos mentiroso de mierda en España. Seguro que a nosotros no nos va a caer publicidad institucional, ya os lo digo yo. Seguro que no. Diario Lo País. España es el segundo país de la OCDE en el que más crecen los ingresos de los hogares y supera ya los niveles de 2007. Que a lo mejor lo he leído muy rápido. Venga, sí. Venga. Voy a leerlo otra vez. Mira qué buena noticia. En España ya tenemos más ingresos que en 2007. La renta real de las familias españolas aumenta un 5,16% en 2023 y sobrepasa por primera vez la tasa registrada durante la burbuja inmobiliaria. O sea, en 2023 es la primera vez que los españoles cobran más sueldo que en 2007. Otro éxito del Partido Socialista, que son 16 años. Cuando yo he explicado en infinidad de vídeos que he hecho que el poder adquisitivo de los españoles está congelado desde hace 17 años,
tenéis que preguntaros una cosa. Si la renta aumenta un 5,16% y la inflación ha aumentado en estos años por encima de un 21% los precios, tú eres un 16% más pobre de lo que eras. Que tampoco la cuentas así, es más. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Es una buena noticia? Claro, hombre, España es el sitio donde más crece. Cuanto eres más pobre, o sea, no es lo mismo que si tú ganas 1.000 euros te den 5 euros, que si ganas 100 euros te den 5 euros. Estadísticamente no es un 0,5, es un 5% más. El diario.es o el felacionador de Sánchez, que para eso recibe dinero. Ojito que el diario.es, entre el dinero que le da Ayuso, el de Almeida y el gobierno central, se han forrado. Y todavía tiene socios que pagan esta basura de mierda. España lidera el crecimiento de la renta de las familias entre las grandes economías. Los ingresos de los que disponen los hogares tras restar la inflación aumentan un 8,9% desde la invasión rusa de Ucrania, según la OCDE. Ahora resulta que tiene que ver el sueldo de los españoles con la invasión de Rusia en Ucrania. La inflación de los alimentos se modera un 3,1 en julio, un mínimo en casi 3 años. O sea, quiere decir que la inflación acumulada sigue subiendo el precio de la comida en julio otro 3%. Entonces, esto te lo publican en agosto, que España lidera el crecimiento de las grandes economías. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué maravilla! Volvemos al diario Lo País. España y otros 15 países de la OCDE siguen sin recuperar el nivel adquisitivo de los salarios previo al coronavirus. El organismo alerta en su informe anual sobre las perspectivas laborales del impacto de la transición verde puede provocar sobre una cuarta parte de los empleos mundiales. Y entonces salen unos señores de rodillas que están, pues lo que se suele decir, llamar lavar el cemento. Esta noticia es del 9 de julio de 2024. Entonces, para la gente que no hace esto que hago yo, o que no tiene memoria, o que vive directamente leyendo los titulares, pasándolos con el dedito con el móvil, que es incapaz de almacenar información en su cabeza, que por eso España es el mejor país del mundo para gobernar. España es el mejor país del mundo para gobernarlo. Luego hay otros países que han molado mucho, como México ahora, y como Argentina, y países así son muy cómodos de gobernar. A ti te dicen en 2023 que España, mira cómo crece el sueldo. El País, el diario Lo País, la basura de mierda del Grupo Prisa, el Grupo Lo País, los de Santillana, etcétera. Te dicen los de O'Gurligan, los de Indra. Te dicen, no, es que España, madre mía, ya supera los sueldos del año 2007. Y luego te dice España y otros 15. Que no es que solo a España le va mal, es que es a España y otros 15 países. Estamos por debajo del poder adquisitivo de 2019. Pero si nos dijisteis el año anterior que ya estaba por encima, en 2023. Pero ellos saben perfectamente que te pueden poner una mierda, decir lo mismo y lo contrario. Es el sanchismo. Es mentirte a la cara, pero recuerda, el problema es la ultraderecha en las redes sociales, la desinformación y los bulos. Entonces, ¿cuál de las dos noticias es mentira? Ya os lo digo yo, las dos. El socialismo es esto: marearte la perdiz, llenarte la prensa de gilipolleces, las redes sociales de tonterías, el sectarismo político, la envidia, el fracaso, la ruina, crear muchos pobres. En el año 2007, que era por culpa de la burbuja inmobiliaria. Claro que sí, guapi. La cosa es que la burbuja inmobiliaria de 2007 estaba de presidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sabíais que el Partido Socialista, esto lo he dicho muchas veces, siempre considera que nunca existió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? El rescate a la banca, la ruina, el planeta, todo eso nunca sucedió. El congelar las pensiones, los salarios públicos, el retirar la paga extra, eso lo hizo el Partido Socialista con el voto de Pedro Sánchez Pérez Castejón, el niño de la toalla en la sauna. Ese que alguna de las saunas del suegro se convirtió luego en una agencia para trabajar para las entidades públicas, para hacer documentos gráficos, el hermano, el cuñado, el hermano de la mujer. El español no tiene memoria. Es el mejor país del mundo para engañar a la gente, para mentir. Por eso tenemos albises. Es inevitable. Por eso salió Teruel Existe, o Soria Ya, o ahora Cuenca. O partidos de mierda como este de la Unión Independiente de Mazarrón, de golfos, gandules y mangurrianes. Entonces, ¿cómo va esto? Ah, bueno, pero claro, mal de muchos, consuelo de tontos. No, es que España y otros 15 países. Ah, bueno, muy bien. Resulta que cuando el salario medio en
lugares como Malta es superior que el español es por culpa de Putin. Cuando el salario medio español ha caído al puesto 37 del mundo, es por culpa del cambio climático y de la ultraderecha. Si nos metemos aquí y te bajas estos informes del propio gobierno de España, informe de situación de la economía española 2024 del Reino de España, esto es un documento oficial, os lo podéis bajar, esto es un PDF, sé que es aburrido, a la gente no le gusta todo esto. Evolución reciente, hipótesis subyacentes a las proyecciones del escenario macroeconómico, riesgos, tasa de referencia, saldo público, la página 12. Saldo público. Tiqui, 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 tiqui. Esto es muy aburrido a la gente, a estas cosas no le gusta mirar. Hacemos comparativas del crecimiento mundial con el crecimiento español. Saldo público. Bueno, deciros que siempre hemos tenido déficit en la economía española. Jamás han cumplido con los acuerdos que tenían firmados el Partido Socialista y el Gobierno de España. El saldo público. De acuerdo con la evolución del gasto consistente con la tasa de referencia y la evolución del escenario macroeconómico, el saldo público se situará en el 2,5%, 2,1%, 1,8% en 2025, 2026 y 2027 respectivamente, dado el crecimiento de las variables económicas relevantes que se obtiene del escenario macroeconómico y el crecimiento del gasto consistente con la tasa de referencia se obtiene el saldo público para los años 2025, 26, 27, el porcentaje del PIB nominal. Ahí la llevas. Saldo público. Saldo público total, menos 3,6%. 2024, menos 3%. 2025, menos 2,5%. 2026, menos 2,1%. 2027, menos 1,8%. La seguridad social, menos 0,1%, 0,2 positivo, 0,1 positivo, 0,1 positivo. Y para 2027 ellos calculan un 0,1 negativo. Las comunidades autónomas totalmente planas y las corporaciones locales, los ayuntamientos, ni para arriba ni para abajo. En la mierda todo. El futuro que te está diciendo el propio gobierno de España es que no van a cuadrar las cuentas por más que te cobren impuestos, que van a tener que seguir tirando de deuda. Publicación. Julio de 2024. Los salarios españoles tienen menos poder adquisitivo en 2019 y la OCDE ya registra una nueva caída en 2024. La inflación se ha comido el crecimiento de las remuneraciones del trabajo menores que en otros países vecinos y no se atisba alguna recuperación completa. En el corto plazo, la organización señala que hay margen para que los beneficios empresariales absorban nuevos aumentos salariales. A la culpa de los empresarios. El empresaurio que gana mucho dinero. La OCDE avisa de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en España. Defiende que la subida del salario mínimo interprofesional no ha supuesto un problema sustancial para el empleo y prevé aumentos más moderados en el futuro. La desaceleración de la inflación y unos mercados laborales sólidos están permitiendo un incremento de los salarios reales en la mayoría de los países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que advierte de que España se encuentra entre aquellos miembros donde los salarios han disminuido más desde el inicio de la pandemia. Pero no somos el cohete de Europa. Por el contrario, añade la OCDE, casi la mitad de los países de los 38 países miembros, incluidos los vecinos Portugal y Francia, han recuperado con éxito los niveles salariales reales anteriores a la crisis o los han superado. Entonces, en España, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Porque España avanza. Si volvéis a ver esta imagen de estos congresos, volvéis a ver aquí detrás sentadito al amiguito de Jaén. Este tiene mucha mano porque sabe mucho de las reuniones que ha habido con Pucci. ¿Por qué los españoles cobran un 21% menos de media que sus socios europeos? La falta de productividad resta una media mensual de 480 euros a los salarios de nuestro país. Básicamente porque si el motor de tu economía es el turismo, sinceramente, si nosotros vemos que en China se fabrican placas solares, chips, procesadores, semiconductores, el valor añadido de ese tipo de trabajo y del producto resultante es distinto de coger una bandeja y llevarte un café a una mesa. No, pero yo es que quiero un café descafeinado, me lo traes con sacarina, en vaso alto, y me traes una copa con un hielo, ¿vale? Y un vasico de agua. Y todo eso por 1,20 €. Me lo traes aquí, a la mesa de la puerta. No me jodas. ¿Sí? ¿Cobramos un 21% menos de media que los socios europeos? Por supuesto que sí. Además, la jornada ha bajado de una media de 37 horas por contrato a una media que no llega a 26 horas por contrato. Menudo hachazo fiscal. La semana pasada vimos un informe lamentable
cochambroso y vergonzoso de la Unión Europea. Sí, Mario Draghi, que se lo entregó a Ursula von der Leyen, von der Bruggen, von der Pfizer. Sí, ahora resulta que se ha despilfarrado el dinero y que la intención es ir a un mercado de valores único. Cuando esto lo dejó caer Rodrigo Rato, con todas sus cosas de la corrupción, la gente dice, mira Rodrigo Rato, qué golfo lo que está diciendo, corrupto, que eres un corrupto del Partido Popular, gentuzo. Ah, pues lo ha dicho Mario Draghi y Ursula von der Leyen. Sí, creo que deberíamos de tener un mercado único de valores. La cosa es que Mario Draghi, en toda su exposición, diciendo que la economía europea era una mierda, pinchar un palo, era una mierda que no venían ni las moscas, dijo básicamente que hacía falta dinero. Así que Mario Draghi evitó en todo momento hablar de los bonos europeos. Estos bonos europeos que los lleva proponiendo la economía quebrada francesa, esta ruina que tienen los franceses, porque en Francia los sueldos son más altos, el Estado está arruinado. La herencia que va a dejar Emmanuel Macron, el súper maquillado y depilado y con todo su lujo, el amiguito de Pancho, pues es una deuda francesa inmensa, impagable. Es el único país de Europa que se endeuda mucho más rápido que España. O sea, le tenemos que agradecer que nos haya quitado ese primer lugar. Así que Mario Draghi evitó en todo momento hablar de los eurobonos, estos bonos que había que emitir para la guerra. Copiar el modelo aquel que inventó Estados Unidos, ¿verdad?, para lanzarse como primera potencia mundial, eso de todos los recursos están destinados a la guerra porque hay que luchar contra el fascismo en Europa y no sé qué, no sé cuántas. El siglo europeo, este que ha sido de pleitesía hacia Estados Unidos. Lo que no contaba Estados Unidos era con los países emergentes a partir de los años 90, del tortazo que se comió con la crisis del petróleo de los 70, y que efectivamente lugares como Singapur, Indonesia u otros lugares no iban a seguir bajo el zapato de Estados Unidos. El zapato que te lo pone a base de el miedo a que te monten una guerra. Aquí sabemos muy bien lo que es, que tuvimos el experimento de la Unión de Repúblicas Socialistas Yugoslava, que siempre se evitaba decir Unión de Repúblicas Socialistas Yugoslava. Siempre le llamábamos Yugoslavia. Sí. Pues resulta que el informe de Draghi habla de cómo Europa no puede competir con China, ni puede competir con Estados Unidos, que Europa está totalmente obsoleta y que por más impuestos que le pongamos al coche chino, no podemos fabricar coches mejores y más baratos que los chinos. Que vamos por detrás, que estamos en la mierdísima. Ojito que Mario Draghi sabe de lo que habla. Y ojito que Mario Draghi, lo único que se le ha ocurrido decir es que esto hay que revertirlo con más dinero. Pero con más dinero impreso, inflación y más presión fiscal a los europeos, que todavía cabe un poquito de cuña fiscal. Ahora dice que faltan otros 800.000 millones y que quizá la transición verde, o lo que el señor Ramírez calificaba, Lorenzo Ramírez, como la soga verde, una de las mejores expresiones que se han creado en Internet, la soga verde, iba a ser un problema, porque el imponer al 5,6% de la población del planeta acabar con los motores de combustión, quizá no estaba bien planteado. Y entonces Mario Draghi ahora, después de que Giorgia Meloni advirtiera unas horas antes que el tema del motor de combustión y todo esto estaba destrozando la industria, que todo esto de las emisiones de CO2 estaba destrozando a Europa. Entonces aquí vemos el informe de Draghi, 6 puntos clave y 12 gráficos para recordar. Entonces habla básicamente de la incapacidad para competir, la productividad. España ya sabéis que es el país donde la productividad se ha ido a la mierda, porque además nuestra industria no ha parado de retroceder. No ha parado de retroceder desde José Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy tampoco, y con Pedro Sánchez es un desastre. Punto número 1, el punto de partida, un nuevo contexto al que Europa debe adaptarse. Y dice algo así que el modelo europeo que combina una economía abierta y un alto grado de competencia, un marco jurídico sólido y políticas activas de lucha contra la pobreza y redistribución de la riqueza ha convertido a la Unión en un espacio de integración económica que representa el 17% del PIB mundial, al tiempo que consigue mantener bajos niveles de desigualdad. Sí, aquí Europa paga más del 52% de todos los subsidios del planeta Tierra. Sí, el 5,6% de la población paga más de la mitad de todos los subsidios que se pagan en el planeta. Líder en normas de sostenibilidad, protección del medio ambiente. Maravilloso, una esperanza de vida al nacer, baja mortalidad infantil, pero el debilitamiento de la productividad, el crecimiento europeo se tambalea. La brecha entre la Unión Europea y Estados Unidos en términos de PIB
a precios de 2015 se ha ampliado gradualmente, pasando de poco más del 15% en 2002 al 30% en 2023. Para que os hagáis una idea, los sueldos en España han crecido aproximadamente un tercio en comparación a lo que han crecido los sueldos en Estados Unidos. La media europea de poder adquisitivo de las familias es la mitad de la que tiene un estadounidense. En términos de paridad de poder adquisitivo, la brecha es del 12%. El principal motor de estas tendencias divergentes es la productividad. Entonces te dice y te saca de cómo ha crecido el PIB en Estados Unidos, el PIB de China, más o menos 21,78 en 2000 la evolución, en China 17,7 y la Unión Europea 15,36. Entonces te dice que hay que acelerar la innovación, nuevos motores de crecimiento, reducir los elevados precios de la energía sin dejar de descarbonizar. China dijo, sí, yo voy a descarbonizar, pero en 2060 o 2070. Aquí se dieron 18 años de plazo para quitar las térmicas. España en los 2 primeros años las había volado todas. Alemania está usando las térmicas. O sea, realmente la unión no existe en España. Pero esto, además, no incide en el gasto imbécil y superfluo de los miles de millones que se come el propio Parlamento Europeo. Ellos no son los primeros que dicen, no, venga, esto de estar cobrando 40.000 euros al mes, alguno aquí... No. Reducir los elevados precios de la energía. ¿Cómo va a ser? ¿Metiéndole más dinero a las renovables? Ah, no. Ahora resulta que hay que ponerse a hacer nucleares. Pero es que construir una central nuclear necesita de 5 a 10 años. Aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable. ¿Sí? Porcentaje del PIB mundial a precios corrientes, año 2023. La India, Japón representa el 4% del PIB del mundo. La India representa el 4% del PIB del mundo. Estados Unidos el 26%. Toda África representa el 3% del PIB mundial. Estados Unidos el 26%. Europa el 17% y China el 17%. Asia Pacífico el 11%. Luego tienes Canadá, Alaska, etcétera, que tiene una potencia económica inmensa. El resto de Europa, que no está en la Unión Europea, el 7%. Por eso se quiere atraer a todo lo que está afuera y hacer la Unión Europea más grande, porque sería una forma de falsear la productividad y la riqueza. Luego vemos gasto total en ayudas estatales por Estado miembro. Los países. El dinero que se ha desparramado. Y entonces vemos que el dinero, por ejemplo, en algunos sitios, ¿dónde está? Gasto total en ayudas estatales por Estado miembro. Mario Draghi distingue entre políticas transversales y políticas que deben aplicarse en 10 sectores: energía, materiales críticos, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias de alto consumo energético, tecnologías verdes, industria de automóvil, defensa, espacio, farmacéutica y transporte. Cerrar la brecha de la innovación. Y todos estos gráficos lo que viene a decir es que las políticas han sido erráticas y han estado mal gestionadas y que se ha tirado el dinero con una pala y la solución es más dinero y que lo paguen los europeos. Que tenemos una reglamentación enorme de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y no hay ni una sola empresa. Que en Europa primero hicieron 100 normas para hablar de tecnología sin tener tecnología. En Europa no hay. Eso es en Estados Unidos. El informe Draghi propone favorecer las fusiones de telecos europeas para competir con Estados Unidos y China. Los desequilibrios frenan la capacidad de inversión de los operadores continentales. Europa suma 385 operadores frente a los 20 de China o los 73 de Estados Unidos. Bajadas de precios que reducen la rentabilidad del sector. No me jodas. Draghi avisa de que la Unión Europea necesita un aumento masivo de inversiones para cerrar la brecha con China y Estados Unidos. El expresidente del Banco Central Europeo reclama aumentar la inversión de la Unión en 800.000 millones de euros cada año durante 10 años. 8 billones de euros. ¿Y de dónde van a salir? De la impresora. Vamos a recuperar ciertas noticias. La Unión Europea estalla contra Sánchez. No sabemos dónde han ido a parar los 40.000 millones entregados a España. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo asegura que el Gobierno ignora sus peticiones de información y pone en duda que los fondos estén llegando. Acordaos que en España se reconoce que entre 60.000 y 65.000 millones de euros se pierden, desaparecen del sistema, no van a ningún sitio, se recaudan y no terminan en ningún sitio. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sospecha que Sánchez está tapando agujeros con los fondos europeos. La nueva dimisión en el equipo que gestiona los fondos preocupa en Luxemburgo. El tribunal publicará un nuevo informe en mayo con capítulo especial sobre el mal ejemplo español. Ya sabéis que aquí hay ministerios que gastarán el 1% del dinero europeo. La Eurocámara no puede constatar dónde están los fondos europeos ni si llegan a la economía real.
Si nos metemos en el gobierno de España, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, sacó el listado de los 100 mayores perceptores del dinero que venía de Europa. El mayor ingreso. ¿Qué empresas se lo llevaron? ¿Dónde fue el dinero? Adif, alta velocidad. Adif, infraestructuras ferroviarias. Así están los trenes. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ábalos y ahora Óscar Puente. Instituto Nacional de Ciberseguridad. Envision Spain. Empresa Municipal de Transporte de Madrid, la AMT. Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Autoridad Portuaria de La Coruña. Power Holdco Spain. Stellantis, la ruina de los coches. Tecnologías y Servicios Agrarios. Traxa. Empresa de Transformación Agraria. Traxa. Ayuntamiento de Madrid. SEAT. El INECO, el Instituto o la Ingeniería Económica de Transporte. Ayuntamiento de Zaragoza. Mercedes-Benz. Transporte de Barcelona. Ayuntamiento de Alicante. Ford España, aparte de Stellantis. La Red Eléctrica Española, Red.es, entidad pública empresarial. Autoridad Portuaria de Tarragona. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Volkswagen Navarra, estos que dejaron el pufo que no pagaban impuestos. Ayuntamiento de Vigo, Ayuntamiento de Valencia, Renault España. BAS Battery Materials and Recycling Spain. Generalidad de Cataluña, Ayuntamiento de Vitoria. Estos se han llevado el dinero. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Balearia, Ayuntamiento de Hospitalet. Madre de Dios, lo que hay ahí en el Llobregat y el Baix Llobregat. La empresa malagueña del transporte, Museo Nacional del Prado. La Fundación Jaime Bofill. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. SAPA Operaciones SL. De SAPA tenemos que hablar. Ayuntamiento de La Coruña, Ayuntamiento de Terrassa, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de Almería. Save the Children. Técnicas Reunidas, que ha arruinado a sus inversores, Ayuntamiento de Almería. Y así sucesivamente, Ayuntamiento de Santander. Ayuntamiento de Elche. Globalia. Globalia. Sí, Globalia. Los amigos de Guacalúa, Lúa, Lúa. Y entonces, con este dinero que ha venido de los fondos europeos, además que esto lo publicó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, porque era una auténtica locura que nadie sabía dónde estaba el dinero. Y el dinero sirvió en Cantabria para pagar nóminas. El dinero sirvió para alimentar las puertas giratorias del socialismo y las puertas giratorias de los políticos en España. ¿Le vamos a reclamar ahora a Adif todo el dinero que ha recogido? ¿Vamos a reclamar el PERTEBEC, de la modernización de la cadena del sector de la automoción de SEAT, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, etcétera? De SAPA sabemos algo, porque SAPA además se come el dinero del Ministerio de Interior. SAPA es la fiesta privada de Morenés, de las industrias vascas y de la ruina del 8x8 Dragón. ¿Cuántos miles de millones se están robando en España? La transformación digital. Los ayuntamientos en que han utilizado el dinero. El de Madrid en poner multas. El dinero, el Ayuntamiento de Madrid, que es el mayor perceptor en cuantía económica, lo ha destinado a la zona de bajas emisiones para llenarlo todo de cámaras que reconozcan las matrículas con esa tecnología del señor Lynch, ese que murió en el barco, para robarnos, para multarnos, para recaudar millones de euros en multas. ¿Cómo va esto? ¿Realmente a qué empresa pequeña, qué empleo se ha sostenido que no sea público y político? Canarias, Cataluña y Baleares son los 3 principales beneficiarios de las ayudas de la Unión Europea. ¡Qué maravilla! Más de 2 años después de la implementación de las ayudas, 69.000 millones de euros. ¿Y en España? Pues para las administraciones públicas. Para los políticos, claro, les llegaba dinero para asar una vaca y dicen, no, vamos a asar la vaca, pero la vamos a asar nosotros. ¡Qué auténtica barbaridad! El plan de transformación y desarrollo, de resiliencia, ¿verdad que sí? Espectacular. Canarias, 368 millones. Cataluña, 289 millones. Baleares, 252 millones. El Ayuntamiento de Madrid, 221 millones. La Junta de Andalucía, 211. La Comunidad de Madrid, 194. La Comunidad Valenciana, 186. La Junta de Galicia, 166. La Agencia Estatal CSIC,
156. El Ayuntamiento de Barcelona, 101 millones. Adamo Telecom Iberia, 98 millones. El Gobierno Vasco, 81 millones. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 80. La Corporación de Radio Televisión Española se comió 76 millones, prácticamente 77 millones. Abatel Telecom, 73. El Gobierno de Navarra, 62. La Junta de Castilla y León, 60. Diputación General de Aragón, 54. Ayuntamiento de Sevilla, 52. Ayuntamiento de Valladolid, 51. Óscar Puente sabe de esto. Ayuntamiento de Valencia, 50. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 49. Sí. Toda Murcia recibió menos dinero que el Ayuntamiento de Sevilla. Toda Murcia recibió menos dinero que ayuntamientos. Toda Murcia. Por supuesto. ¿Qué esperabas? Si Murcia no le importa una mierda a nadie. Pero es que Extremadura recibió menos todavía que Murcia. Rail and Track Trade Union, 45 millones. El Ayuntamiento de Zaragoza, 44 millones. O sea, el Ayuntamiento de Zaragoza recibió prácticamente el mismo dinero que Extremadura o Murcia. La Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos de Begoña. Guacalúa Globalia, 43 millones. Telefónica de España, 43 millones. Ayuntamiento de Murcia, 43 millones. La ruina del Ayuntamiento de Murcia. Midway, operador ferroviario, 42. Área Metropolitana de Barcelona, 40. VTG Ferroviaria, 37. La Complutense de Madrid, 37. La Politécnica de Valencia, 37. Cruz Roja Española, 37. Renfe Mercancías, 37. Y así podríamos seguir. ¿A dónde se ha ido el dinero? ¿Quiénes son los perceptores del dinero? ¿Para qué ha servido este dinero? El gobierno admite que los entes públicos copan la lista de los 100 mayores beneficiarios de la Unión Europea. Si el dinero en Cantabria se utilizó para pagar nóminas. El 61% de los 100 principales beneficiarios de los fondos europeos en España pertenecen al sector público. Jopetas, no se podía saber qué iba a ser para dárselo a los suyos. Las empresas privadas, por supuesto, pues le cayó a Ferrovial, a SACIR. Los que hacen la obra pública, por supuesto. Al mismo tiempo que te dicen que hay que ahora meterle 800.000 millones de euros al año más para que Europa deje de ser una burbuja que se arruina, se envejece y desaparece. Por cierto, los europeos se extinguen a razón de más de 2 millones al año. Sanidad subirá el precio de los medicamentos estratégicos antes de 2025. Ah, bueno, esto es el progreso. Claro, es así. Kaori Matsumoto figura como beneficiaria del palacete de Elbas que el hermano de Sánchez compró al contado. Bolaños y Conde Pumpido apadrinaron a la cuñada japonesa de Sánchez en una conferencia jurídica en Madrid. Con la 10ª parte de la corrupción que hay alrededor de Pedro Sánchez Pérez Castejón, hace mucho tiempo que estarían ardiendo las calles si esto hubiera sido el Partido Popular. Yo, mientras tanto, voy a intentar colaborar en la subida de precios de los medicamentos. Yo, mientras tanto, voy a intentar colaborar en pagar los 800.000 millones para que Ursula von der Pfizer siga amasando millones, para que los eurodiputados sigan sorteando 8.000 euros de 60.000, para mentir a la gente, para seguir arruinando este país, para que sigamos yendo cada vez peor, más arruinados, más endeudados y que la solución es, como ya dejó entrever Draghi, que hay mucho dinero. Los europeos tienen dinero ahorrado en el banco que está ahí haciendo nada, que lo suyo sería ponerlo a funcionar. Y sí, hemos terminado, no ha habido tiempo de hacer las noticias que haremos mañana. Pues mañana os conto noticias locales, añadiré alguna más. Tenía que hablar de López Obrador, quería explicaros un poco el tema del campo, de qué es lo que hay, de cómo se trabaja, de cómo se funciona. Y en fin, es un programa, es una forma de hacer noticias, de comentar cosas, muy atropellado por la actualidad que tenemos, muy atropellado porque realmente pasan tantísimas cosas en este país que es un auténtico disparate, lo cual es muy malo. Siempre es muy malo que haya tantísimo rodillo informativo, porque al final la corrupción sigue estando ahí, la gente no se mueve, el ciudadano no reacciona. La realidad, por desgracia, supera siempre a la ficción. Siempre. La corrupción endémica de este país, la tolerancia a la corrupción. España es el país que subvenciona cosas así.
¿Cómo lanzar cócteles Molotov a la policía? Ayuntamiento de Granollers. 65.000 euros. Esto es la productividad en España. ¿Por esto hay que subir el precio de los medicamentos? ¿En serio es por esto? ¿O quizá es por esta otra cosa? Me gusta dejaros con buen sabor de boca. Warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo estáis, mis queridos hermanos, mis honorables hermanas? Espero que estéis bien, inshallah. Bueno, quería hablaros un poquito sobre el Congreso Nacional Islámico que se está preparando, que va a llevarse a cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre en la localidad de Torredembarra, en la provincia de Tarragona, y que alhamdulillah estará abierto para todos los públicos, musulmanes, no musulmanes, hombres y mujeres, grandes, pequeños, todos son bienvenidos, inshallah. Bueno, quería dar algunos consejos y algunas pinceladas de información para que inshallah los que van a asistir. En nada estamos montando, en nadica, estamos montando algún acto católico, cristiano, religioso en algún país musulmán. Esto es progreso. La extinción de Europa es progreso. Que desaparezca Occidente y que finalmente ese plan de sustitución poblacional se lleve a cabo. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Mañana más. Mucha fuerza, españoles de bien. A los rojos ya sabéis lo que les deseo siempre. Ojito, cuando hablo de rojos, hablo de populistas SALF o de Partido Popular. Para mí son todos exactamente la misma escombrera. Recuerda, 640 99 95 63. Me voy al campo a hacer palicos. Y pido perdón porque no he abrazado suficientes árboles y he sido incapaz de acariciar y echar aceite y hacerle el reiki a todas las ramas que corto. No volveré a hacer.